Twinkle, twinkle, little star, star. How I wonder where you are. Boas tardes Viveiro, buenas tardes a todos, boas tardes e bienvenidos a esta ceremonia de salida de la quinta edición del Rally Mariña Lucense, un rally ya consolidado, con base aquí en Viveiro y con recorrido por toda la Mariña Lucense
con los tramos cronometrados que vamos a vivir hoy y que viviremos en la jornada de mañana. Antes de nada, quiero saludar a todos los espectadores que estáis a través de nuestro canal de Rally Streaming, donde vamos a dar toda la retransmisión, tanto el día de hoy como el día de mañana, en nuestro canal de YouTube. Y quiero saludar también a las autoridades aquí presentes, por supuesto, y le pedimos que se acerque ya a doña María Loureiro, alcaldesa de Viveiro, para la que pido un fuerte aplauso también, por favor, ya que estáis aquí. María, buenas tardes. Bueno, un placer, un orgullo y un honor que 5 años ya de este rally nos visiten este año y celebremos esta quinta edición pues con toda la ilusión del mundo. Sí, hola, buenas tardes a todos y a todas. Sí, es un orgullo que Viveiro pues se convierta un año más en el centro neurálgico de este rally. Para nosotros es un orgullo y sabiendo que cada vez hay más afición al rally aquí en la comarca de la Mariña. Bueno, el apoyo de las instituciones es fundamental, es imprescindible, y el apoyo del Concello de Viveiro en su persona y en todas las concellerías pues es importantísimo para que estemos aquí con 5 años ya de discurrir, de cinco ediciones ya, y además siendo en 2022 el rally mejor puntuado del campeonato gallego. A Mariña está en lo más alto. Sí, bueno, el Concello de Viveiro ya apostó pues desde el primer momento por este rally y también, como no, agradecer a las instituciones que también colaboraron, como la Diputación de Lugo y la Xunta de Galicia, que también desde el primer momento apoyaron este rally y, como no, pues también hay que agradecerles. Bueno, hoy queda jornada, vamos a empezar con la ceremonia, en breve pasarán por aquí todos los vehículos, después se van a los concellos de Cervo y Xove, una jornada emocionante para abrir boca, y mañana el grueso de la carrera. Esperamos que todo el mundo la disfrute, agradecemos a las instituciones y, como no, al concello que tú presides, pues ese apoyo incondicional, que estemos aquí, y sobre todo mañana queremos contar con vuestra presencia aquí también para aplaudir a todos los vencedores y los merecedores de los premios y tales efectos. Gracias. Muchas gracias, le deseamos a los participantes un buen rally y a los visitantes pues que disfruten. Gracias María. Bueno, un aplauso, ¿cómo que no?, para la alcaldesa de Viveiro, doña María Loureiro. También está aquí presente don Jesús Fernández, primer teniente de alcalde, y también está uno de los alcaldes de los concellos por donde hoy va a pasar el rally, don Demetrio Salgueiro, alcalde de Xove, por favor. Un aplauso también para otros de los concellos importantes, don Demetrio. Tenemos allí a los espectadores que nos están viendo en la cámara. Buenas tardes, se lo decía antes a María, es un orgullo y un honor que todas las instituciones de todos los concellos de A Mariña estén apoyando incondicionalmente a una prueba que el año pasado fue referente en 2022, fue el mejor rally del gallego, y que este año aspira a hacerlo lo mejor posible. Sí, é certo, estamos moi orgullosos de poder colaborar na celebración deste rally, un rally que empezamos pois fai 5 anos, foi unha aposta importante, aproveitamos esa oportunidade que nos brindaron, ofrecimos todo o noso apoio para cumplir unha aspiración que tiñan moitos aficionados ao motor e moitos pilotos que tamén temos na Mariña, non? Eu creo que son os principais destinatarios deste rally, non? Que queremos que sexa un éxito un ano máis. Demetrio, el tramo de Xove por donde discurre, pues es un enclave maravilloso, pero la salida es muy peculiar porque sale desde el mismo centro de Xove. Sí, efectivamente, foi unha petición que fixemos tamén a organización, porque é unha forma tamén de que todos os acompañantes do rally que conocen un pouco o Concello de Xove, non? Dese xeito, pois, salir desde o propio centro do Concello, eu creo que é unha oportunidade tamén para que a xente consuma na hostelería local, que tamén é importante, e que coñezan un pouco máis o Concello de Xove, que a pesar de ser un gran desconocido a nivel turístico, cada vez estamos apostando máis por ese sector, por o sector turístico, e cada vez temos máis visitantes, e o rally tamén é unha forma tamén de promocionarnos. Una forma importante, además es una excusa para venir cada año a Xove y conocer y vivir y disfrutar las bellezas y las bondades también de la gente de Xove. Gracias por el apoyo incondicional a Mi Rally Sport, que siga ese apoyo, les pedimos a todos, y sobre todo que disfruten del rally, tanto hoy, que pasa por allí, como mañana, que tendrá su segunda pasada. Gracias, alcalde, que vaya todo muy bien, enhorabuena. Moitas gracias, moita sorte para todos os pilotos, que todo transcurra con normalidade, que non haxa incidentes, moita sorte aos pilotos locais que fagan un bon rally. Seguro que van a facer ben. Moitas gracias, alcalde de Xove. Forte aplauso para don Demetrio Salgueiro. Temos do Concello de Cervo, o concelleiro de Zona Rural e Protección Civil, don Alfredo Casas, que se atopa por aquí, non sei se non se atopa por aquí.
Bueno, pues vamos a comenzar xa porque vamos a hablar en castellano y me lo vais a permitir porque hay mucha gente viendo a través de nuestro canal de YouTube desde fuera de Galicia el Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto. Esta es la tercera prueba puntuable de un campeonato que comenzaba con el Rally da Coruña, que continuaba el mes pasado con el Rally de Noia, y aquí estamos en la tercera prueba puntuable de un total de 10 pruebas del campeonato 2023 en un rally, la quinta edición del Rally Mariña Lucense, que como acabo de decir fue la mejor puntuada en 2022 y que este año aspira pues a ser uno de los mejores rallies también, y sobre todo a que se pueda disfrutar del automovilismo deportivo de Galicia aquí en Viveiro y aquí en toda la comarca, en toda la contorna, que se pueda vivir pues un bonito espectáculo y sobre todo disfrutar del automovilismo deportivo de competición, que es una prueba, es un deporte que atrae a un montón de seguidores, a un montón de fieles, y sobre todo que los fieles aprovechan también la oportunidad no solo de ver el automovilismo deportivo, no solo de ver a los fantásticos pilotos que están compitiendo en el Campeonato Gallego de Rallys, sino que también aprovechan para conocer las distintas localidades por donde pasa el rally, que es, bueno, pues también una buena cuestión para poder disfrutar de la belleza de todos los parajes y de todos los sitios en los que transcurre este Rally Mariña Lucense, esta quinta edición de Rally Mariña Lucense, que como podéis ver en nuestro podium está apoyada por las instituciones, por el Concello de Viveiro, por el Concello de Xove, por el Concello de Cervo, por el Concello de Ovicedo, el de Concello de Orol, el Concello de Muras, y también por las marcas privadas que apoyan un año más y año tras año incondicionalmente a esta prueba, a esta Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto, en el que estamos viviendo ya la llegada del dorsal número 1, y quiero que lo recibáis en cuanto lo tengamos aquí en el podium con un fuerte aplauso, porque vivimos este año en Viveiro el dorsal número 1, un vehículo de la categoría del Mundial de Rallys, un Citroën DS3 World Rally Car, un coche de los que hace 4 o 5 temporadas competían en el Mundial de Rallys, y tenemos la suerte este año de poder disfrutar de un World Rally Car en las manos de Víctor Senra y de David Vázquez, un Víctor Senra que, bueno, pues lleva ya 6 campeonatos de Galicia seguidos venciendo y que se aproxima esta temporada a su séptimo título. Lleva 2 victorias en 2 carreras y es el gran favorito para llevarse la victoria en este quinto Rally Mariña Lucense. Y te pago el jean, nena, dime si tú estás para mí, como yo estoy puesto para ti. En una noche a Medellín, y te pago el jean. Que voy a hacerte completa, estás buscando que yo le meta. Ya llegamos a la meta, ahora nadie aprieta. Y me puse la paleta. Vamos a pedirle a Víctor que se baje y vamos a recibir con un fuerte aplauso al actual campeón gallego de rallies, Víctor Senra, y su copiloto David Vázquez, con este dorsal número 1, con el Citroën C3 World Rally Car. Víctor, boa tarde. Viveiro, a terceira proba deste campeonato, no que, bueno, vas dominando, esperas seguramente pues seguir con esa senda de bons resultados e con este fantástico coche tamén. Sí, a verdad que vamos a intentar correr o que poidamos, intentar eso, conseguir a victoria, que non será fácil, será un rally difícil, así que nada, disfrutar deste maravilloso pueblo que é Viveiro, que é espectacular, así que nada, ojalá sea un rally bo para todos, para a organización, nada, disfrutar. Sobre todo, non só Viveiro, sino toda a contorna, toda a Mariña, porque disfrutando dos treitos tamén se disfrutan dunhas vistas maravillosas e duns emplazamentos fantásticos. Sí, a verdad que é increíble toda esta zona, dá gusto correr un pueblo así, así que nada, que disfrute todo o pueblo deste magnífico rally e nada, vamos a intentar eso, que todo sala ben e a disfrutar. E sobre todo agradecerche que traias un World Rally Car a Viveiro, unha terceira proba puntuable e a terceira carreira con este coche fantástico. Gracias, moitas gracias. Sorte, que vaya todo ben. Forte aplauso para Víctor Senra, que recibe
a saída que recibe o bandeirazo de saída de mans de Doña María Loureiro coa bandeira de Galicia e don Demetrio Salgueiro, alcalde de Xove coa bandeira de España. 5, 4, 3, 2, 1, adiante, sorte. Aplauso para Víctor Senra, David Vázquez. E que continúa, aplauso para o dorsal número 2, Alberto Meira. Buenas, Alberto. Bueno, nos plantamos en la salida de la tercera prueba, supongo que con muchas ganas y con mucha ilusión de hacerlo bien. Sí, aquí la Mariña es una zona que nos gusta a todos los pilotos desde que se empezó a hacer el primer rally, unos tramos preciosos, nos trata muy bien y la verdad que encantados de estar aquí e intentar hacer el mejor rally posible. Eres el líder del campeonato R5, supongo que querrás en esta prueba también intentar consolidar esa posición de privilegio y llevarte la victoria también en un campeonato importante. Sí, vamos a intentar correr al máximo nivel que podamos y si podemos luchar por la victoria y por la victoria dentro de la Copa R5, mejor que mejor. Bueno, pues suerte, que vaya todo muy bien y que disfrutemos de vuestra conducción. Gracias a vosotros. Aplauso para Alberto Meira e Avelino Martínez, Skoda Fabia Rally 2. Salen en 5, 4, 3, 2, 1. Adiante, sorte y aplauso para él. Y aquí tenemos a dorsal número 3 a bordo de Hyundai i20 R5, un lucense, el de Palas. Aplauso fuerte para Luis Vilariño y Quique Velasco. Bueno, Luis, buenas tardes, bienvenido a un enclave maravilloso, con muchas ganas de afrontar este rally seguro. Sí, buenas tardes a todos. La primera vez que estoy aquí corriendo un rally, he venido muchas veces en verano, pero la primera vez que estoy corriendo este rally, así que con muchas ganas de disfrutarlo. Los tramos son fantásticos, así que con el calor de la gente seguro que va a ser un rally magnífico. Vamos a intentar, ¿qué? Bueno, vamos a intentar luchar por el podium, ¿no? Venimos de ganar el fin de semana en Ponferrada, eso nos da moral y evidentemente ganar es imposible con Víctor, con ese coche, así que vamos a ver si somos capaces de estar en el podium al final del rally. Te deseamos mucha suerte, que vaya todo muy bien y que disfrutemos con todos vosotros. Quique Velasco a la derecha, Luis Vilariño a los mandos, dorsal número 3. Fuerte el aplauso para ellos y arrancan ya ese Hyundai i20 R5 con el dorsal número 3, preparados y dispuestos ya para irse hacia Cervo y hacia Xove, donde van a competir en el día de hoy. Y le damos la salida en 5, 4, 3, 2, 1, ¡suerte! Hace tiempo, tú dime dónde estás. Que hace rato que no sé nada de ti. Más vehículos participantes, dorsal número 4. Otro vehículo de la categoría R5. Vamos a brindarle un fuerte aplauso también a Javier Ramos y Alex Moure. Buenas, Javier. Bueno, desde Lalín a Viveiro para disfrutar de la tercera prueba puntuable. Supongo que muy contentos de estar también aquí en la salida. Sí, hombre, a ver, vamos a disfrutar nuestro tercer rally en este coche y bueno, muy contentos por estar aquí en la Mariña Lucense. ¿Cuál es el tramo, no te voy a decir el enclave porque todos son maravillosos, pero cuál es el tramo que más os gusta, que más os divierte dentro del Peugeot? Bueno, a ver, todos los tramos la verdad es que son bonitos y bueno, no tendríamos preferencia por ninguno. Hay que pelear ese campeonato R5, hay que plantar lucha ahí a todo el mundo. Sí, hombre, bueno, a ver, nuestra pelea es quedar lo mejor posible y hacer el mayor número de pruebas posible y nada más. Suerte, que vaya todo muy bien. Fuerte el aplauso para Javier Ramos y Alex Moure. Y toman la salida en 5, 4, 3, 2, 1, ¡adelante! Tiene prisa ya Javier Ramos y Alex Moure. Filosofía barata, no la compro. Lo siento en esa moto, ya no me monto.
La gente de dos caras no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti. Me tratas Continuamos con el desfile de R5, en este caso Volkswagen Polo, dorsal número 5. Debuta esta temporada en el campeonato gallego. Fuerte el aplauso para Alberto Nimo y Brais Mirón. Bueno, Alberto, buenas tardes. Parece que sale un poquito el sol entre las nubes para poder disfrutar del primer día de competición aquí en A Mariña. Bueno, esperemos. Mellor que non chova, pero bueno, a ver como va indo. ¿Cómo se plantea después de un parón de 5 o 6 meses sin correr el volver a enganchar un coche de la máxima categoría e intentar pelear por estar lo más arriba posible? Bueno, sabemos que vai ser difícil ao principio, pero bueno, vamos a intentar ir pouco a pouco a ver donde nos vamos encontrando. A verdad que o resultado un pouco non vamos salir a tumba aberta, pouco a pouco, e a ver onde estamos, porque non sei onde vamos a estar, sinceramente. ¿Dónde se pueden preparar los rivales? ¿Cuál es el tramo que más te gusta? Gústame todos, a verdad, corren o ano pasado e, bueno, vin aquí porque me encantaron os tramos e o rally, así que gústame todos. Un aplauso para Alberto Nimo y Brais Mirón, gracias. Y arrancan ya. No me cuentes más historias, no quiero saber cómo es que he sido tan ciega. En 5, 4, 3. Arrancamos el vehículo. 2, 1. ¡Suerte! ¡Aplauso para Alberto Nimo! ¡Brais Mirón! Te queda bien ese hecho, te felicito que tienes. Tú vas, de eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho, te felicito que bien actúas. Bueno, más vehículos. Ahora ya se acabaron los R5, vienen los N5 en este caso. Pablo Rey. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Nada, la verdad es que muy bien, muy contentos de poder estar aquí. No sé si estás sorprendido con la posición de salida o te agrada, te presiona con toda la copa detrás ahí con los jóvenes valores dando caña. A esta edad yo creo que ya no me presiona nada. La verdad es que estamos contentos por poder salir con este dorsal, pero bueno, también estaríamos contentos poder salir con el 15 o el 20, que lo importante es participar. ¿Cuál es el objetivo de Pablo Rey? Bueno, intentaremos medirnos un poco con los de la Copa, pero bueno, no es nuestra guerra y intentaremos hacer nuestro rally. Si podemos estar cerca de ellos, mejor. Suerte, que vaya todo muy bien. Suertiña. Gracias, aplauso para Pablo Rey y Luis Hernández, dorsal número 6, que arrancan en 5, 4, 3, 2, 1, ¡adelante! Pablo Rey, Luis Hernández. Ojos, tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos los tengo rojos. De tanto llorar por ti y ahora resulta que los sientes. Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito. Le vamos a pedir al líder de la N5, de la Gara N5 Pirelli, que se baje para saludaros a todos vosotros. Un fuerte aplauso para José Lamela y José Ángel Fente. José, buenas, ¿cómo estás? Bueno, por aquí estamos, otro rally más. Bueno, supongo que las cosas están yendo muy bien, puesto que en 2 carreras estás situado como líder de la N5 en tu primer año con un coche de estas características. Sí, bueno, el campeonato es muy largo, la gente va a correr mucho y bueno, paso a paso. Bueno, ¿cómo afrontamos este quinto Rally Mariña Lucense? Nada, un rally de menos a más, tratando de no asumir muchos riesgos y si se puede ganar, se ganará. ¿Pero pensamos más en el campeonato o pensamos en un buen resultado? No, lo importante es la N5, que es lo que estamos corriendo y es en lo que estamos centrados. Suerte, José, y a seguir haciéndolo igual de bien que siempre. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso para José Lamela y José Ángel Fente con este Skoda Fabia N5, dorsal número 7, que arranca en 3, 2, 1. ¡Adelante! ¡Suerte! Que tienes, tú vas, de eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho, te felicito que bien actúas. Dime pa' dónde vamos después de la playa. Si no secamos, yo traigo la toalla. Otro de los importantes, le vamos a pedir que se baje
a uno de los pilotos becados de la Federación Gallega de Automovilismo, y es un becado porque el año pasado consiguió la victoria en el Volante FGA y la promoción Joven Piloto 2022, y en este 2023 disfruta de una temporada a bordo del Nissan Micra N5. Alexis Vieitez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un aplauso para Alexis Vieitez y Cristian Álvarez. Bueno, un rally más, un rally menos. No sé cómo nos tomamos esto, si es bueno o ya está empezando a pasar demasiado rápido. Hombre, yo creo que un poco rápido sí que está pasando, pero bueno, estamos disfrutándolo al máximo y cada día cogiéndole más la mano al coche, que la verdad que es súper divertido y se deja conducir. Y nada, un rally más para disfrutar con la mentalidad de siempre, que es terminar, y miraremos a ver qué pasa. 2 terceros puestos en los 2 primeros rallies, tenemos que mejorar. A ver, intentar se va a intentar ya desde el principio, pero bueno, sabes cómo son las carreras, que hay que terminar y hay que intentar ser constante, y a veces pues es algo complicado, ya solo por la climatología que va a hacer, y a ver. Bueno, seguro que lo vais a hacer espectacularmente bien como siempre. Suerte, que vaya todo muy bien. Y este es el aplauso de Viveiro para Alexis Vieitez y Cristian Álvarez. Gracias. Gracias. Que arrancan ya su Nissan Micra N5 dorsal número 8. En 5, 4, 3, 2, 1. ¡Suerte! ¡Aplauso! Hey, todo el mundo borracho bailando en la playa, sintiendo el calor, sintiendo el calor. Tú llevas rato mirando y mirando. Bueno, más protagonistas, en este caso el equipo junior de Ribadumia. ¿Nos bajamos o no nos bajamos para que reciba el aplauso de la gente? Claro que sí, ¿cómo que no? Vamos a recibir con un fuerte aplauso a los jóvenes de Ribadumia, Tinín Iglesias y Bárbara Gómez Oubel. Bueno, Tinín, buenas, ¿cómo estáis? Bueno, aquí todo ben, esperemos empezar ben, indo un pouquiño rápidos sin cometer errores. Aquí todo ben, na Mariña todo ben. Sí, na Mariña todo ben, po fin de semana que ven no Rally Mix, po outro no Rallycross e po outro rally. Non deixamos as carreiras de lado nin en soños. No, a verdad que pouco tempo aí estaba a traballar. Bueno, como afrontamos isto? Porque vai haber unha lucha bonita entre os N5. Bueno, a ver, nós intentaremos estar o máis arriba posible. Sabemos que é complicado estar onde estábamos neste rally nos anos anteriores, que estuvemos primeiros, ganamos a top 10 nos 2 anos que fixamos. Este ano vai ser o máis complicado, pero bueno, intentarémoslo. Sorte, que vaya todo moi ben. Gracias. Aplauso para Tinín e Bárbara, grandes animadores do Campeonato Galego de Rallys na Copa, Top 10 Pirelli, Driver Autia, Top 10 B. E toman a salida co dorsal número 9, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Aplauso de Viveiro! No se confundan, señores y señores, yo siempre te pedí, para romper caderas, romper corazones, solo existe una, no hay limitaciones, y si aún no me crees pues me toca mostrárselo. Oye, quiero pediros un fuerte aplauso. Si antes hablábamos de un becado, hablamos del otro becado, Marcos Maceiras y Sergio Iglesias. Fuerte el aplauso para ellos. ¿Cómo estáis? Ben. Bueno, los becados con otro N5 por haber ganado la Pirelli AMF el año pasado. Este año, ¿cómo afrontan la tercera prueba puntuable del gallego? Igual que as outras, ir de menos a máis, non levar un golpe, intentar correr un pouco máis que nas 2 primeiras e disfrutar do coche. Está siendo bonita la batalla en los N5. Vosotros que sois nuevos, ¿os está costando mucho o le vais cogiendo rápido el hilo? No, o fío collese rápido, pero bueno, hai que adaptarse un pouco máis aí. ¿Cómo nos vamos a tomar esta primera parte de carrera el día de hoy? Intentar non cometer errores e disfrutalo. Pues suerte y al toro. Aplauso para Marcos Maceiras y Sergio Iglesias. Dorsal número 10, que abandona en 5, 4, 3, 2, 1. ¡Adelante!
Más pilotos de los N5, otro de los grandes protagonistas. La temporada pasada a bordo de la categoría grande. Esta baja un escalón, pero es un paso atrás para coger impulso para Jorge Pérez y Miriam Vera. Fuerte el aplauso para ellos. Bueno, Jorge, estamos en la salida de la Mariña, un rally que a todos los pilotos os gusta. ¿Cómo afrontamos esta prueba dentro de la Copa N5? Bien, con ganas, ya sabemos lo que es hacer podium aquí en la Mariña, sabemos lo que es llevarnos una merluza de la Mariña para casa, que habrá que agradecerlo. Y nada, estamos un poco nerviosos con el tiempo porque la verdad que está un poquito cambiante, pero bueno, vamos a intentar correr todo lo que sepamos. Bueno, pues no te pregunto más, si estamos un poco nerviosos vamos a calmarnos de camino a Cervo y a Xove, que vaya muy bien y que disfrutemos con todos vosotros. Muchas gracias. Aplauso para Jorge Pérez y Miriam Vera. Dorsal número 11, que toma la salida en 3, 2, 1, adelante, suerte. No sé qué hacer para romper el hechizo y que no vuelvas a mi cabeza. Y ahora doy vueltas 360 sin saber. Y si antes hablábamos del equipo junior, hablamos ahora del equipo senior. Los hermanos Iglesias, Celestino y Jorge. Aplauso para el equipo senior de Ribadumia. Bueno, ¿cómo estamos? Bueno, de momento ben. A ver dentro de un pouco como acabamos, pero bueno, supoño que ben. Supoño que con ganas aquí na Mariña, un rally bonito, un rally para disfrutar e sobre todo un rally donde vai a estar moi competido todo, pelexar pola victoria, o podium, todo que vayades a correr. Sí, é verdade que penso que vai estar moi complicado, sobre todo polo tempo, non? Pero nada, intentar ganar e nada máis. Pues suerte e al toro. Gracias. Aplauso para Celestino y Jorge Iglesias, dorsal número 12. Salen en 3, 2, 1, adelante. Ya no espero a que me persigas. Y ahora doy vueltas 360 sin saber si dar los 180 para volver. Olvidar el pasado, mirar a otro lado, soltarnos la mano y dejarnos. Bueno, más protagonistas. Otro de Lugo, Antonio Fernández Valcarce. Ventura, ¿cómo estás? Moi ben, aquí a gastar un pouco de gasolina. Bueno, con ganas, ¿no? Primeiro rally na zona de Lugo, supoño que con ganas de facer o mellor posible. Sí, é verdade, o ano pasado encima tuvamos que abandonar aí por unha avería, entonces este ano a ver se damos acabado e intentar facer o mellor posible. Vamos pouco a pouco, entón, no primeiro día ou non? Sí, iremos pouco a pouco a ver como vai a cousa e mañá correr o que se poida. Suerte, que vaya todo moi ben. Moitas gracias. Fuerte el aplauso para Antonio Fernández Valcárcel con su Lancer Evo 10 que sale en 3, 2, 1, adelante. Al otro lado, soltarnos la mano y dejarnos caer. Estoy dando vueltas 360 sin saber si dar los 180 para. Más pilotos, más N5, José Antonio Groba, Dani González, ¿cómo estáis? Pois ben, estamos ben aquí con ganas e a ver que o que nos separa o tempo, o clima. ¿Cuál es el tramo que más os gusta para poder disfrutar del N5? Este, o primeiro, sin duda. Cervo. Cervo, sí. Cambió un poquito el año pasado la salida, pero el tramo es espectacular igual. Bueno, para nós é novo, porque o ano pasado non viñamos. Bueno, supongo que disfrutáis de un enclave maravilloso con este Rally da Mariña. A eso vimos. Que haya suerte, que vaya todo muy bien. Moitas gracias. Fuerte el aplauso para el dorsal número 15, que toma la salida en 3, 2, 1, adelante. Llega al club con el combo, rápido, largo y lejos. Se pintaban los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos que te enseño buenos aires. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Más lucenses en la línea de salida. Quiero un aplauso fuerte para Pedro Reija y Coral Barroso. Fuerte el aplauso. Bueno, Pedro, supoño que primeiro rally da temporada con unhas ganas tremendas e sobre todo aquí en Lugo, na casa, na Terriña.
Bueno, estamos aquí, costounos moito chegar, como sempre, pero bueno, sí, con ganas a disfrutar. Sobre todo a facernos disfrutar, que é o importante. Intentarémolo, como sempre. Bueno, como planteamos este rally? Pois de menos a máis, que fixen bastantes melloras no coche que non me deu tempo a probar e tal, e bueno, empezaremos tranquilos e depois iremos vendo. Pois a darlle caña, que estamos desexando vervos disfrutar. Pois moitas gracias. Sorte, fuerte el aplauso para Pedro Reija, Coral Barroso, con el Peugeot 306 que toma la salida en 5, 4, 3, 2, 1, ¡adelante! Vente pa' Canarias sin el equipaje. Y si pedíamos aplauso antes, ahora un fuerte aplauso para los líderes de la Pirelli Driver Auto Top 10C, Manu Souto y Laila Porta. Bueno, desde Oroso a Viveiro, ¿cómo afrontamos esta quinta edición do Rally Mariña Lucense, Manu? Bueno, pois, a ver, intentar salir de menos a máis, un rally moi bonito, hai que aguantar hasta o final, que vai ser duro, e veremos ao final que nos depara isto, esperaremos que sea unha victoria, pero que sea o que Dios queira, importante disfrutar e na máis. De momento el camino va yendo de la mejor manera posible. Victoria en Coruña, victoria en Noia, máximos favoritos para esta Pirelli Driver Auto Top 10C, los vehículos de 1600 y 2 ruedas motrices, en la que estáis liderando y que esperáis continuar con ese liderato. ¿Pensamos más en la carrera o ya en el campeonato? Realmente había que pensar máis no campeonato, o que pasa é que é o de sempre, estamos aí na salida do tramo, olvídase todo eso, ni o que é ganar. Pero, a ver, hoxe intentaremos pensar un pouco no campeonato e de menos a máis e ver que damos a cabo. Para adelante, suerte y al toro, que vaya todo muy bien. Moitas gracias. Aplauso para Manu Souto, Laila Porta, que salen, toma la salida con el dorsal número 17 en 5, 4, 3, 2, 1, ¡adelante! Otros lucenses, dorsal número 18, Rubén López y Rubén Tourón, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Hola. Bien, empezando. Bueno, Lugo os quiere, os anima y vosotros tenéis que devolverle mucho aquí en Amariña. Eso, esperemos facer un bon resultado, a ver como será a cousa. Hay una lucha muy bonita entre los vehículos de 1600 centímetros cúbicos y 2 ruedas motrices. Sí, a verdade é que non hai moitas diferencias, andamos aí sempre 4 ou 5 todos xuntos, é o bonito desto. ¿Y qué nos va a deparar este Rally Mariña? A ver como se pon a cousa, a ver o tempo. Bueno, vai ser para todos. Sí, eso é verdade, o tempo é para todos, pero bueno, a ver, que está medio cambiante, a ver como é. Suerte, que vaya todo muy bien. Gracias. Fuerte el aplauso para Rubén López, dorsal número 18, que toma la salida en 3, 2, 1, ¡adelante! No tengo pena, estoy con la fefa, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña, hoy no trabaja, está morena, fuck la fama, fuck la faena, la noche es larga, la noche está buena, mambo violento, el fin del problema, qué fácil te lo voy a decir. Más participantes, Javi Eiras Mariño y su copiloto Álvaro García. Javi, ¿cómo estáis? De momento ben, a ver como se presenta a tarde. ¿Cómo afrontamos este quinto Rally Mariña Lucense? Pois é o quinto ano que estamos, vamos intentar non complicarnos moito hoxe e intentar estar cerca dos túzaros estes mañán. Hay una bonita lucha, lo decía antes con los que os preceden, hay una bonita lucha con los R2. Sí, pero está un pasiño por diante, vamos a intentar acortar un pouco eso. Nos gusta, vamos a intentar estar ahí. Suerte, que vaya todo muy bien. Gracias. Aplauso y salida para el dorsal número 19. 3, 2, 1, ¡adelante! Más protagonistas. Dorsal número 20.
una de las revelaciones en el pasado Rally de A Coruña. Saúl Pensado, ¿cómo estás, Saúl? Muy bien, es un rally que nos gusta mucho. El año pasado he podido disfrutar de copiloto, el Mariña Lucense, y bueno, este año mi copi no lo ha corrido nunca y entrenamos los tramos y nos sentimos bastante cómodos y esperamos poder quitarnos la espinita del abandono por avería mecánica de Noia y sacar un buen resultado. Bueno, pues a ello tenéis que ir y sobre todo que disfrutemos con esta bonita lucha que estáis teniendo en la Top 10C. Suerte y que vaya todo bien. Muy bien, muchas gracias. Aplauso para Saúl Pensado y Luis Calviño. 3, 2, 1, ¡adelante! Te metiste autogol por torpe. Te quedó grande este torque. Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby. Sin visa ni pasaporte. Otro de los grandes protagonistas que no ha empezado demasiado bien la temporada, pero que espera que en Amariña se enderecen las cosas porque la Amariña trae suerte. David Rivas, ¿cómo estás? Muy ben, con moitas ganas. É verdad que a Mariña sempre me trouxe suerte hasta hoxe, o sea que vamos a intentar correr e facer o mellor posible. Aquí recuerdo que hace pocos años finalizaste el rally en cuarta posición, con lo cual queda claro que es un rally que te gusta y que se te da bien también. Sí, me gusta mucho. ¿Cómo planteamos esta lucha? ¿Pensando un poco en el campeonato con esos problemillas o pensando carrera a carrera y que hay que salir a disfrutar? Empezamos carrera a carrera, pero ahora eu creo que tengo que pensar máis ben no campeonato e intentar baixar un 10% a ver si somos capaces de ir facendo as carreras todas. Suerte, que vaya todo muy bien. Gracias. Aplauso para David Rivas y Diego Vázquez, dorsal número 21. 3, 2, 1, adelante. Si quieres que te lo dé, llamo 800 jódete. No sé si me escuchaste. No me llames que mi número cambié. Y el último de los Top 10C, Juan Manuel Cajiao, ¿cómo estáis? Aquí bien, a ver, venimos a disfrutar e intentar acabar este rally. Seguramente, si lo hacéis bien, os podéis meter con los gallos. Hay que plantearlo, por lo menos. Está bastante complicado la cosa. Bueno, hay que ponérselo difícil a ellos. Bueno, nos lo van a poner a ellos a nosotros. Bueno, ¿cómo planteamos esta primera parte de carrera? Nada, intentar acabar y que llegue el coche bien, debido a los últimos fallos que tuvimos, y esa es la intención, nada más. Bueno, suerte, que vaya todo muy bien. Muy bien, muchas gracias. Aplauso y toma la salida, dorsal número 22 en 3, 2, 1, ¡adelante! Correa pagándome así. Rata de dos patas, lo digo Paquita, un animal rastrero que se come todo lo que se atraviesa. Diablo, tú eres un cuero. No digas te Más pilotos participantes con este Toyota Yaris GR. Marcos Martínez, ¿cómo estáis? Bien, con ganas de empezar. Bueno, ¿cómo planteamos este quinto Rally Mariña Lucense? Estar aquí mañana, disfrutar lo que se pueda y estar aquí mañana. ¿Cuál es el tramo más bonito? Xove, ahí estamos con el alcalde Demetrio aquí dando el banderazo de salida. Pues para Cervo y para Xove a disfrutar de este quinto Rally Mariña Lucense. Suerte y al toro. Gracias. Que vaya todo muy bien. Aplauso, dorsal número 23. Salida en 3, 2, 1, ¡adelante! Más participantes, dorsal 24, Miguel Ángel Lago, Alberto Acción, ¿cómo estáis? Muy bien, con ganas de empezar esto. Bueno, ¿con ganas de hacer qué? Nada, vamos a rodar, que llevamos tiempo parados y acabar el rally es el objetivo. Supongo que estos tramos tan bonitos son para disfrutar en un Kit Kat de los estrechos. Sí, la verdad que da gusto conducirlo. Bueno, ¿y cómo planteamos esto? ¿De menos a más o a intentar dar un sustito por ahí a los de arriba? Nada, ahora la gente corre mucho, ya venimos con ruedas viejas y todo a rodar, nada. Si salen bien los tiempos, bien, y si no, pues donde quedemos y listo. Pues a rodar y a disfrutar. Suerte, amigo. Muchas gracias. 3, 2, 1, salida, adelante para Miguel Ángel Lago y Alberto Acción. Si tú me lo pides, yo me porto bonito y subo un
Otro de los grandes protagonistas. Ya llega la Pirelli AMF. Que se bajen los líderes de la AMF. Que se bajen para recibir el aplauso de Viveiro, los líderes de una de las copas más bonitas, más interesantes y más importantes. Aplauso para Marcos Rodríguez San Román y Unai Conde. Bueno, Marcos, ¿cómo estáis? Pues aquí estamos, un año más. Bueno, supongo que hay muchas ganas de hacerlo bien. Estáis líderes de una copa que tiene un premio muy suculento que el año que viene, pues si todo va como debe, debería premiar al vencedor con el pilotar un coche de mayor categoría. Sí, ese es el premio y bueno, en eso estamos, pero la realidad es que esta es la tercera de 9, con lo cual, bueno, hay que ser prudentes ahí, queda todo. Bueno, ahora vamos bien posicionados, pero esto se gira rápidamente, con lo cual vamos a ir paso a paso. Bueno, ¿cómo afrontamos esto? Paso a paso, pero hay que mantener las fuerzas a tope. Sí, claro, bueno, aquí esta copa lo que tiene es que no hay despista alguno, ¿no? Ya sabemos que pasas de un primero a un quinto en un tramo nada más, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ir siempre dándolo todo y a partir de ahí, pues que la suerte se vaya repartiendo. ¿Cuál va a ser el tramo clave? No sé decirte sinceramente yo creo que son tramos quizá a lo mejor mañana, de mañana y hoy a la noche quizás sean los tramos un poquito más técnicos, aunque son cortos, mañana por la tarde son más rápidos, yo creo que quizá a lo mejor al mediodía ya podamos atisbar algo lo que pudiera llegar a ser el rally. Suerte, que vaya todo muy bien. Gracias. Aplauso para Marcos Rodríguez San Román y Unai Conde, dorsal número 25, que toman la salida, arrancan este Citroën C2 en 5, 4, 3, 2, 1, adelante, Marcos Rodríguez San Román y Unai Conde. Y los perseguidores de los líderes también empatados con ellos, Juan Carlos Pampillón, Alex Sampaio. ¿Cómo estáis, amigos? De momento bien. Bueno, Mariña siempre motiva para hacer buenas carreras y buenos resultados. Sí, a mí sí, los tramos me gustan mucho, son así ratoneros y rápidos y a ver qué tal se presenta hoy y mañana. ¿Cómo afrontamos esta primera parte? ¿Vamos ya a salir con el cuchillo en los dientes como siempre o vamos a guardarnos algo para mañana que queda mucha jornada? No hay que guardarse nada nunca. Aquí hay que ir a tope ya. Bueno, pues a tope, que vaya todo muy bien y suerte y que se cumplan vuestros objetivos. Gracias, Fran. Salida en 5, 4, 3, 2, 1, ¡adelante! Aprieta y me puse la Balenciaga. Mami, no te hagas, vente pa' acá, tú eres brava. Me gusta porque eres malvada. No estás operada. Más protagonistas, Álvaro Pérez, Mónica Álvarez, ¿cómo estáis? Ben, un ano máis aquí. Bueno, vamos a ir rápido porque hay cola y no queremos que haya ningún problema, que no lo va a haber. Suerte, que vaya todo muy bien, ¿eh? Moi ben, moitas gracias. Vamos, con carreras ya. 27, 3, 2, 1, adelante. Álvaro Pérez y Mónica Álvarez. Más pilotos ya en este podium. Antía ¿Cómo estáis, amigos? Aquí andamos, todo ben. ¿Vamos a darlo todo hoy o no? Bueno, con calma. Hay que ir pouco a pouco e nada máis. A luchar, que hay cola. Vamos, suerte. Gracias. Suerte para vosotros, dorsal número 28. Diego Menedo, Antía García. Que toma la salida. Así que toma un guaracheo. Decido me enreo y ahora mismo te volteo más. Tú eres la única que sabe mis deseos. Iván Rivera, ¿cómo estáis? Aquí andamos. ¿Vamos a pelear o no? Vamos a pasarlo bien. Pues a pasarlo bien y a disfrutar. Suerte con este primer día de carrera. Muchas gracias. Fuerte el aplauso. Dorsal número 29. ¡Adelante! Estoy puesto para ti. Tengo una noche a Medellín y te pago en jean. Ey, ey, Rubén Vázquez, Agustín Varela, ¿cómo estáis, chicos? Muy bien, con ganas. ¿Ganas de qué? De facelo ben. Pues venga, suerte y al toro. Veña, moitas gracias. Suerte, dorsal número 30, ¡adelante! Vamos con más vehículos, dorsal número 31 con este Peugeot 205. Aquí los tenemos ya. ¿Cómo estáis, amigos? Aquí bien, vamos a ver qué pasa, a ver qué nos depara este rally. Los tramos de hoy son bonitos, ¿eh?
Sí, son bonitos, sí. No, todo el rally es bonito, siempre es bonito y estamos acostumbrados al BMW, ahora venimos en la mitad. A ver qué hacemos. Pues hay que dar el 200%. Suerte, amigo. Está hecho, está hecho. 3, 2, 1, ¡adelante! Conozco bien y sé que mientes. Te felicito que vienes. Otro de los lucenses, César Díaz. ¿Cómo estás, César, amigo? Hola, bien, bien. ¿Ganas de la Mariña o no? Siempre hay ganas de venir aquí. Siempre hay ganas de venir aquí. Bueno, vamos a hacerlo lo mejor posible, ¿seguro? Sí, seguro. Vamos a luchar con todos estos jabatos. Suerte, amigo. Gracias. Dorsal número 32, César Díaz. 3, 2, 1, ¡adelante! La compro, lo siento en esa moto, ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti. Me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos. Los tengo rojos. De tanto llorar por ti y ahora resulta que lo sientes. Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Bueno, tenemos a más pilotos. El siguiente es el líder de otra de las copas auspiciadas por la Federación Gallega de Automovilismo, el Volante FGA. Aquí tenemos con el dorsal número 33 al líder del certamen, Joaquín Pérez Rey. ¿Cómo estás, Joaquín? Bien, cómodo, contento de estar aquí en este pueblo que es precioso, la Mariña Lucense, la verdad que me encanta. Y nada, hacerlo lo mejor que podamos, que el coche aguante y poco más. Bueno, lo mejor que podemos lo estáis haciendo increíble. Bueno, nosotros nos centramos en intentar correr lo máximo que podemos sin meternos en mucha complicación y sobre todo disfrutar de las carreras con los amigos, que para eso estamos aquí. Muy bien, ¿y cuál es el objetivo? ¿De disfrutar de esta carrera y de hacer qué? ¿Seguir liderando? Intentar hacerlo lo mejor posible. Yo siempre me gusta competir, soy una persona muy competitiva, pero bueno, intentaré hacer lo mejor posible y si me ganan, pues que gane el mejor. Aplaudirles, correcto. Desde luego que sí. Suerte, amigos, que vaya todo muy bien. Venga, gracias. Dorsal número 33, los líderes de Volante FGA que toman la salida en 3, 2, 1, ¡adelante! De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese choque. Te felicito que vienes. Tú vas. De eso no me cabe duda. Otro de los bravos pilotos de Volante FGA, el líder de la PXP, que el año que viene tiene como premio ese Renault Clio Rally 5, Álvaro Castro Laíño. ¿Cómo estás, Álvaro? Hola, buenas, estamos moi ben. Bueno, hai ganas de Mariña ou non? Sí, é verdade, é un rally que aínda que nos queda lexos da casa, temos un especial cariño, un rally moi bonito, moi ben organizado e ganas de estar ano tras ano aquí. Bueno, pois vamos a demostrar que seguimos loitando, que seguimos con forza de facer o mellor posible. Sí, é verdade, queremos facer un bo papel e demostrarlle que somos o que somos gracias ás carreiras e vamos a demostrar. Suerte, que vaya todo moi ben. Gracias. Toma la salida Álvaro Castro Laíño y Isidro Rey en 5, 4, 3, 2, 1, ¡adelante! Que hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien pero ya estoy free. Puesta para revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. Papi, nos perdemos, nos parqueamos y lo prendemos. Para la seca algo bebemos y cuando... Bueno, llegan los hermanos Camuñas. ¿Cómo estáis? Bien, aquí, en el rally de la Mariña de nuestra casa, como quien dice. Y nada, con calma, a disfrutar del rally, que no va a estar fácil, y bueno, a acabar, que es lo más importante. Supongo que con muchos ojos pendientes de vuestra actuación aquí. Sí, bueno, patrocinadores, familiares, bueno, bien sabes, el rally de casa pues siempre es algo especial. Bueno, ¿y cuál es el tramo más bonito del rally de casa? Bueno, la verdad que todos tienen algo, pero bueno, Vicedo es el que más atractivo tiene. Bueno, pues suerte, que vaya todo muy bien, a disfrutar de Cervo y de Xove hoy y de todo lo que nos depara el Rally Mariña mañana. Suerte. Vale, muchas gracias. Aplauso para los hermanos Camuñas, salen en 3, 2, 1, ¡adelante! Estaba con alguien pero ya estoy free. Puesta para revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. Qué malo puede pasar, que nos vaya mal, estoy afuera sal. Tenemos cosas pendientes por repasar. Esto era un polvito difícil de reemplazar. Más participantes, Diego Mayo. ¿Cómo estás, Diego? Bueno, por aquí andamos, a ver qué pasa. Vimos a Mariña porque hay rally.
Ten que ser, a ver se nos sacamos a espiniña que nos quedou en noia de non acabar, a primeira vez que vimos, é intentar pasalo ben e aprender. Gusta vos o rally ou non? Sí, a verdade é que son tramos como os de antes, ratoneros, estreitiños e non autopistas para os R5. Bueno, pues suerte, que vaya todo muy bien. Moitas gracias. ¡Aplauso! Y salen en 3, 2, 1, ¡adelante! Miguel Guerra y Diego Mayo. Más participantes. Tenemos dentro del volante FGA dorsal número 37, ya lo tenemos ahí. A punto de ascender por esta rampa, por este podium que estamos aquí, al lado de la puerta de Carlos V. En Amariña ya tenemos, como digo, a más participantes, dorsal número 37, Diego Coto. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien, todo bien. Bueno, ganas de la Mariña de hacer qué resultado. Pues bueno, de hacerlo lo mejor posible y a ver si sale un rally bueno. ¿Cuál es el tramo que más te gusta? El de ahora, la primera hora. El primero que vamos a hacer ahora. Cervo. Sí. Bueno, cambió un poquito la salida, pero está bien igual. Bueno, está controlado. Bueno, pues suerte, que vaya todo muy bien y a disfrutar. Muy bien, gracias. Bueno, toma la salida dorsal número 37, Diego Coto, 3, 2, 1, ¡adelante! Lo que no sirve que no estorbe. Te metiste a tu gol por torpe. Te quedó grande este torque. Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby. Sin visa ni pasaporte. Mandé tu falso amor. Diego Pérez, Roberto Rodríguez, dorsal número 38. ¿Cómo estás, Diego? Hola, caballero. Ben. Bueno, hay muchos Diegos en este volante FGA. ¿Qué pasa? ¿Es la Copa de los Diegos o qué? Puxámonos todos de acordo para correr todos. Bueno, afrontamos a Mariña con qué? ¿Con qué propósito? Con moitas ganas de acabar. Que pase o día, ir de menos a máis e acabar. Pues bueno, que se cumplan vuestros objetivos y que lo disfrutéis sobre todo. Moitísimas gracias. Suerte para ellos, dorsal número 38, salida en 3, 2, 1, ¡adelante! Con la botella, la que tú querías, no sé quién es ella. Te dejé el review, no te puse ni una estrella. Y te olvidé porque no dejaste huella. Ya no miro para atrás ni para parquearme. Tengo uno que está listo para llevarme. El segundo está esperando en el hotel. Y el tercero lo conozco esta noche. No me llames que mi número cambié. Si quieres que te lo dé, llamo un 800. Diego Ribeiro, José Juan Lorenzo, ¿cómo estáis, amigos? Muy ben, con ganas de empezar o rally. ¿Cuál es el tramo preferido para disfrutar? A verdade é que todos son bonitos, a verdade. O ano pasado estrenamos o coche aquí, rompémoslo no primer tramo, así que este ano a disfrutar e acabar. Bueno, pues seguramente que este año vais a tener mejor suerte que el año pasado y sobre todo vais a disfrutar de un rally espectacular. Suerte, amigos. Venga, muchas gracias. 3, 2, 1, salida para el dorsal del número 39. Ay, yo lo lamento, tus ganas de volver murieron en el intento. Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo. Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento. Te veo en las redes, no puedo creerlo, qué pena de ti. Yo que fui buena y tú que gonorrea pagándome así. Más participantes, Dani Roca, Paula Martínez, ¿cómo estáis, amigos? Bien, sin más. Bueno, ¿cómo afrontamos este rally de Mariña? Con cabeza, hacer kilómetros y seguir aprendiendo. Habrá que echar carreras también. Sí, pero hoy aguantar. El sábado intentaremos apretar un poquito más. ¿Qué zona es más difícil? ¿La de Cervo y Xove o la de Muras Ourol o quizás Vicedo? Para mí, Cervo y Xove sin duda. Va a ser los tramos de aguantar y hacer kilómetros. Bueno, pues suerte, que se cumplan los objetivos y a disfrutar del rally. Vale, muchas gracias. Salida en 3, 2, 1, ¡adelante! Tóxico que eres, no te quiero ver más. Repítelo, mami. A veces no me cambio por algo mejor. Y ni siquiera es algo más rico. Karol G y Becky G is the real G, baby. OV on the drums. Más pilotos, dorsal número 41, Miguel
Iglesias y Tamara Díaz, ¿cómo estáis? Bueno, con problemas, como ya podéis ver, coche acelerado, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos hoy y a ver si reparamos para mañana y podemos disfrutar algo de este bonito rally y de los bonitos tramos que tiene. Seguro que de camino se repara, se arregla solo. Suerte, que vaya todo muy bien. Ojalá, venga. Suerte, salida, 3, 2, 1, ¡adelante! Bajé con un flow nuevo, caja, baby, hackear. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco Corona. Y ando despechada. Bueno, mientras tanto quiero deciros que los primeros pilotos ya están disputando el tramo de Cervo. En nada van a tomar la salida en el tramo de Xove. Van a completar el primer día de competición de este quinto Rally Mariña Lucense, que os recuerdo que podéis seguir en nuestro canal de YouTube, en el canal de Rally Streaming, donde estamos transmitiendo esta ceremonia de salida y donde vamos a transmitir en directo el paso de los pilotos por el tramo de Xove, esta primera pasada del tramo de Xove que se celebra en la tarde-noche de hoy y mañana, que tendrá también su segunda pasada a primera hora de la mañana junto con el tramo de Cervo, para dejar ya los tramos de esa zona, pasar a Ovicedo y después por la tarde Muras y Ourol como protagonistas de esta quinta edición del Rally Mariña Lucense, un rally que está ya consolidado en Viveiro, en toda Mariña, y que estamos disfrutando y que estamos viviendo en directo la ceremonia de salida. Vamos a saludar a Borja Ramudo. Corona, Corona, yeah. Voy a 180 porque se me recimiento. Te distrae, yo te adelanto por la derecha. ¿Cómo estás? Ben, ben. Bueno, suerte, que vaya todo muy bien. Moitas gracias. Vamos allá, dorsal 42, 3, 2, 1... ¡adelante! Yeah, 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 yeah. Kid Jedi, Gaby, Gaby, Gaby. De Barcelona pa' Santo Domingo. La Rosalía. Ey. Omega, ey, ey, ey. Tenemos ya preparado para ascender a este podio otro de los grandes protagonistas del automovilismo deportivo de Galicia, un asiduo del campeonato gallego de slaloms, otrora también vencedor en ese certamen y que siempre viene a Mariña a dar un buen espectáculo con su BMW. Estamos hablando de Manu Trevín. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos por ahí? Bueno, muy contentos de volver a veros y sobre todo la gente expectante para que disfrutéis y hacerlos disfrutar a todos. Por supuesto, a eso venimos, a hacer disfrutar nosotros mismos, por supuesto, pero nada, queremos que la afición en los tramos pues disfrute al máximo. Suerte, que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Nos vemos. Adelante, 3, 2, 1, salida para Manu Trevín, dorsal 43. Sabes que no le llegan. Ruido de botellas de champán de las copas al brindar, pero solo escucho como late mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate. El traje combina con la Mercedes Granate, no hay otro por más que ellos traten. Quédate, que la noche sin ti duelen. Tengo en la mente la pose y todo lo gemidos. Amigos, dale un poquito para adelante y te saludamos. Bueno, pues te dejamos marchar. Suerte, dorsal 44, 3, 2, 1, ¡adelante! Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos, que ya no quiero nada. Bueno, nosotros que seguimos en esta ceremonia de salida y como os digo, tenéis en nuestro canal de YouTube, en el canal de Rally Streaming, este directo y el del tramo que va a continuación, el tramo de Xove, en donde, bueno, pues tiene la particularidad de que sale desde el mismo centro de Xove, desde la misma localidad, encarando ya esas curvas del centro urbano y esa primera parte espectacular para recorrer el segundo tramo del día de hoy, que os vamos a transmitir en directo, desde luego, desde el canal de Rally Streaming, al que podéis sumaros, al que podéis seguir
y en el que podéis disfrutar de este Rally de Amariña. Dorsal 45, Alberto López. ¿Cómo estás, amigo? Buenas, bien, muy bien. ¿Ganas de Amariña? Sí, muchas ganas de correr aquí en Amariña y disfrutar. Pues que nos hagas disfrutar a todos y que vaya todo muy bien. Muy bien, muchas gracias. Suerte, salida en 5, 4, 3, 2, 1. ¡Adelante! Se llamaba Talía, tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía y las de PR que toditas son mías, una dominicana que juega bombón, uva bombón, la de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón, yo dejo que jueguen con mi corazón, quisiera mudarme con todas por una mansión, el día que me case te envío la invitación, muchacho, deja eso. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo una, mañana otra. Otro de los participantes con la escudería organizadora, Samuel Fernández y Carlos Guitián. Samuel, ¿cómo estás? Muy bien, perfecto. ¿Con qué nos vas a sorprender en este rally? Espero que con nada. Con nada malo, por lo menos. Con nada malo. Bueno, vamos a afrontar con ganas esta primera parte, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cuál es de estos dos tramos el que más te gusta? Non podo dicir co de Cervo porque teño alcalde de Xovediante, pero... Todos son bonitos, todos son para disfrutar. Suerte, que vaya todo muy bien. Gracias, moitas gracias. Salida, 5, 4, 3, 2, 1, adelante. Mix Rally Sports como escudería concursante, dorsal número 46, Samuel Fernández y Carlos Guitián. Que soy el diablo, coño. Y el dorsal 47, bajo los colores de escudería, Miño Lucense, Clemente Alves y José Luis Suárez. ¿Cómo estáis, chicos? Todo ben, empezando o rally, a ver que tal, espectaculares os rallies de Lugo como sempre, a ver. A ver qué? A ver que pasa mañán e hoxe, a ver. Que podemos... Como afrontamos isto? Hoxe con moita calma, vamos probar ben o coche que temos o motor recién feito e a ver que sale dai. Suerte, que vaya todo bien. Moitísimas gracias. Adelante, 5, 4, 3, 2, 1. Adelante, amigos. Eso a tu amiga, ya tienes razón. Yo voy a romperte el corazón. Voy a romperte el corazón. Ey, no te enamores de mí. No te enamores de mí. Ey, sorry, yo soy así. Ey, no sé por qué soy así. Más protagonistas de Lugo. Noso Fabio e nosa Pauliña. ¿Cómo estamos, amigos? Aquí, rápido que hai que ir para a cama. Bueno, primeiro habrá que correr un pouco. Un pouquiño, vamos pasalo ben un cachiño ahora e mañá queda moito día. Bueno, mañán e mañán. Hoxe hai que demostrar que os de Lugo temos raza, ou non? Sí, por supuesto. Suerte, que vaya todo moi ben. Moitas gracias. Salida para Fabio García y Paula Vázquez en 5, 4, 3, 2, 1. ¡Adelante! Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Nena, dime si Más concursante de la escudería Miño Lucense, Luis Sanfiz. ¿Cómo estamos, Luis? Muy buenas, todo bien, por aquí andamos. Bueno, con un BMW a disfrutar, seguro. No, me subimos. Cal é o tramo máis bonito de hoxe? Os dous están ben, os dous son bonitos. Bueno, habrá que esperar algo para mañá, deixar algo de pólvora para mañá. Bueno, pues que sexa así, que vaya todo moi ben, sorte. Vale, moitas gracias. Vamos alá para os treitos. 5, 4, 3, 2, 1, adiante. saca su juguete, tú ya saben que le mete. Tú sabes, no ando a garete. E a partir deste dorsal 50 deixamos xa a saída correlativa do resto dos participantes, porque nos vamos a transmitir a emoción do tramo de Xove, que está a piques de comezar, co cal sairán os participantes ata o dorsal número 88 e nos vamos a cápsula a transmitir en directo. Podedes seguir dende o canle de Rally Streaming
o transcurrir dese tramo de Xove. Ata agora mismo. Mi drip, esa gata lo que busca, guayeteo, fumeteo. Ellos me la robe y formemos el pariseo. A mí me gusta el reguleo, a ti te gusta el bellaqueo. Como yo a ti te leo, así que toma el guaracheo. Decido me enreo y ahora mismo te volteo. Más tú eres la única que sabe mis deseos. A ti yo no te bromeo, baby, hagámoslo sin miedo. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. En una noche en Medellín y te pago el jean. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. En una noche en Medellín y te pago el jean. Ey, ey, no me jota, hay más que suena, pa' que sepa. Dímelo, francés in the beat, matando a los malhechos. Perreo, aquí en los Highlands. Ya saben que es lo que es. Esta es música. Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien pero ya estoy free. Puesta para revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. Tú dime dónde estás. Bueno amigos, ¿cómo estáis? Buenas tardes y bienvenidos. Ahí tenemos a Víctor Serra transitando ya por este segundo tramo del día. Ahí tenemos a ese Citroën C3 World Rally Car. Ya tenemos también en pista a Alberto Meira y a Avelino Martínez afrontando los primeros metros de este segundo tramo del día, el tramo de Xove. Quiero recordaros que en el primer tramo cronometrado el scratch ha sido para Víctor Senra y David Vázquez con un tiempo de 5 minutos 3 segundos y 385 milésimas, seguido de Alberto Meira y Avelino Martínez a 1.8 y Luis Milariño ha sido tercero
en el cómputo del primer tramo cronometrado. En este de Xove acaba de lanzarse ya el tramo cronometrado. Ahí tenemos en imagen Alberto Meira transitando ya por esa primera parte del recorrido con el Skoda Fabia R5, con Avelino Martínez a la derecha afrontando esta primera parte. Ahí lo tenemos rodando al límite, plantando cara al piloto del World Rally Car. Mientras tanto, Luis Vilarillo ya en el tramo cronometrado, también afrontando la primera parte. Nos vamos a la salida y tenemos la ventanita donde está la salida del tramo cronometrado. A ver si podemos ponerla en un plano general mientras que no tenemos coche en carrera, para poder disfrutar también de los vehículos en esa línea de salida. Ahí fantástico ese trabajo en equipo. Arranca Javier Ramos y Alex Moure. Vamos a esperar ya el paso del equipo de la LI con el 208 R5 por esta primera parte, donde afrontan ya, mientras tanto, Luis Vilariño. Ahí lo tenemos en esa parte intermedia. Esperemos que no se solapen mucho los vehículos para que podamos ver el discurrir de la carrera en el tramo cronometrado. Ahí tenemos a Luis Vilariño y Quique Velasco, el asturiano, que lo acompaña siempre. Ya tenemos a Javier Ramos afrontando también esa primera parte de carrera. Mientras tanto, en la salida tenemos otro vehículo también ya preparado para tomar esa posición, ese primer lugar en la salida. A ver si tenemos ese plano de la salida y podemos contemplar el vehículo que está en la línea de salida, Alberto Nimo, que toma ya y arranca en ese tramo de Xove, este segundo tramo del día, en el que todavía no tenemos tiempo, todavía no han llegado los primeros pilotos a la salida, pero sí tenemos ya a los primeros pilotos rodando en esta segunda especial cronometrada. Recuerdo, la primera del día, Víctor Senra, Scratch, Alberto Meira, Audrey Vilariño, 4. Ya tenemos ahí a Alberto Nimo afrontando la primera parte. Vámonos a la salida para ver cuál es el siguiente de los vehículos que tenemos ya. Es Pablo Rey con el Suzuki N5. Mientras esperamos por esa parte intermedia donde están las localizaciones de nuestros compañeros, tengo que decirlo, impecable el trabajo en la ceremonia de salida de Jonathan, con esa cámara en la que todavía siguen saliendo pilotos. A ver si ahí lo tenemos fantásticamente en esa aparición, en esa ceremonia de salida. Mientras tanto ya tenemos a Nimo con el Polo, ahí lo tenemos con Bryce Mirón a la derecha afrontando esta primera parte, arrancando ya en los primeros metros de este segundo tramo del día de hoy. 2-2 para el piloto del Volkswagen Polo R5, que continúa su andar en este primer rally de la temporada. La salida para Pablo Rey, ahí lo tenemos ya en esa línea de salida, esperando para tomar, para arrancar. Dejamos ya de lado los R5s, y estamos con los N5s listos para tomar la salida. El piloto ferrolano Pablo Rey, ahí lo tenemos con el Suzuki Swift, arranca ya. Buscamos la primera parte del recorrido. Como digo, impecable el trabajo del equipo de mitimos.com, con Jonathan en la ceremonia, con todo el cariño, las Paulas en el tramo cronometrado, pertrechadas para traeros las mejores imágenes, y nosotros estamos buscando ya en los tiempos en el tramo de Xove para empezar a entender ya la clasificación general dentro de esta primera jornada de competición. También tenemos es el paso de los vehículos de Andreu Dorsal número 6, que está transitando por este rally, por este segundo tramo. Línea de salida para el líder de la cara N5 de la Pirelli Driver Autia,
Top 10B, el líder José Lamela, que está ya en la línea de salida, preparado para afrontar la segunda parte, la segunda especial cronometrada del día, preparado para arrancar en ese tramo cronometrado en el centro de la localidad de Xove. Ahí tenemos ya tramo cronometrado, ahí tenemos a Pablo Rey afrontando esa parte, a ver si podemos situar en una ventanita la ceremonia mientras que se termina y podemos ver el paso de los vehículos con esa producción impecable de Emitimos, como te digo, que están ahí al quite, que están ahí a toque de corneta, unos auténticos profesionales, y que tenemos la gran suerte de poder disfrutar de su concurso, de su participación, de su producción y de su trabajo, al igual que de todo el equipo de Emitimos.com, hoy con 8 personas en este equipo de Rally Streaming. No nos podemos olvidar tampoco de Miriam y de Fanny, que están haciendo un trabajo impecable, que están ahí. Miriam en la línea de salida con la cámara pertrechada, viendo ya a Alexis Vieites. Mientras tanto tenéis en la ventanita cómo están saliendo los vehículos en la ceremonia de salida, y nos vamos a los tiempos porque queremos traduciros para todos qué es lo que está pasando en esos tramos cronometrados, qué es lo que está dictando el cronómetro. Ya tenemos a José Lamela afrontando la primera parte del recorrido de este tramo de Xove, esta segunda especial cronometrada del día de hoy, con una imagen espectacular de nuestras cámaras, de Paula, nuestra cámara número 1, Paula San Martín, nuestra cámara número 2, Paula Andrés, nuestra cámara de la salida, Miriam Hortels, y también Estefanía Moledo, Fanny Moledo, que está trabajando aquí en la ceremonia de salida, al igual que Jonathan, para ofreceros la mejor retransmisión posible de esta tercera prueba puntuable del Campeonato Gallego, la quinta edición del Rally de Amariña, que estamos viviendo en directo en Rally Streaming, en Emitimos, y que ya tenemos los tiempos del primer tramo cronometrado, del segundo tramo cronometrado. Ya tenemos el registro del primer equipo, que es Víctor Senra y David Vázquez, Citroën T3 World Rally Car. Ahí tenemos a Alexia también transitando por la especial cronometrada. Mientras tanto, en la salida, el equipo de Rivadumia ya preparado. Como decía, tenemos el tiempo de Víctor Senra y David Vázquez, en este caso 6:49. 6 minutos y 49 segundos para el equipo líder del Campeonato Gallego, el dorsal número 1, el Citroën T3 World Rally Car, impecable, con una planta increíble. Mientras tanto, en la salida dorsal del número 62, tomando ya esa salida, Dani Hortas y Eva María Barrios avanzando en el tramo cronometrado. Tenemos ya a Alexis Vieites rodando por la especial cronometrada, consumiendo los primeros metros del segundo tramo cronometrado del día. El piloto dejado por la Federación Gallega de Automovilismo, con Cristian, con su copiloto a la derecha. Ya tenemos a Tininha Bárbara también en la primera parte del recorrido. Los coches se suceden, salida también. En la línea de salida, Marcos Maceiras y Sergio Álvarez, y siguen saliendo coches de la Mariña, siguen saliendo coches desde Viveiro. Ahí tenemos esa ceremonia de salida. A ver si podemos abrir un poquito ese plano para poder ver el cartel y para poder ver un poquito también el podium instalado aquí al lado de la puerta de Carlos V, en la que, bueno, pues están tomando la salida uno tras otro los vehículos participantes en esta tercera prueba puntuable del Campeonato Gallego de Rallys. Ahí tenemos a Tininha Bárbara rodando ya por este segundo especial del día. Vamos a ver si tenemos más tiempos. De momento no tenemos más tiempos, pero el registro de referencia es el de Víctor Senra y David Vázquez con 6:49.0. Más protagonistas ya tenemos en la primera parte a Marcos Maceiras y Sergio Álvarez, preparados para afrontar este segundo tramo, consumiendo también los primeros metros. Línea de salida para el equipo de Salceda,
Jorge Pérez y Miriam Vera con el Suzuki N5 R Plus ya en esa línea de salida del tramo de Xove. Arrancan ya el equipo de Salcedo buscando consumir los primeros metros de este segundo tramo cronometrado del día. Mientras tanto, ahí tenemos la ceremonia, ahí tenemos la línea de partida para otro de los pilotos y ya tenemos al equipo senior de Rivadumia en el control de stop a los hermanos Iglesias, Celestino y Jorge. Mientras tanto, tenemos ahí en pantalla, en el plano grande, a Marcos Maceiras y Sergio Álvarez transitando por esta segunda posición cronometrada del día de hoy. Recordemos, la primera es el tramo de Cervo, donde Víctor Senra marcó el scratch, donde Alberto Meira hizo segundo a 1.8, Vilariño tercero a 15.4, Jorge Pérez y Miriam Vera han sido cuartos a 17.5, José Lamela y José Ángel Fente han sido quintos a 22 segundos, Javier Ramos ha sido sexto con Alex Moure a 24 segundos, Antonio Fernández Valcarce ha sido séptimo a 25 segundos, mucha igualdad, todos muy juntitos. Ha sido octavo Celestino Iglesias y Bárbara Gómez, Tinín y Bárbara 25.1, Alberto Nimo 25.5, ha sido noveno y los 10 primeros los han cerrado Alessio Beitez y Cristian Álvarez a 25.6. Recordemos que ahí del quinto al décimo 3 segundos de diferencia en este primer tramo cronometrado. Vamos a ver qué es lo que nos depara el segundo. De momento, varios vehículos en el tramo, todavía no tenemos registros de los pilotos llegando a ese control de stop del tramo de Xove. Recordemos, un tramo de Xove con una longitud de 10 kilómetros, 470 metros, con una hora de comienzo 20:58, donde partía el primero de los vehículos, Víctor Senra y David Vázquez. Vamos a ver si en esa tabla de tiempos aparece ya el registro del resto de participantes. De momento tenemos solo el 6:49.0 de Víctor Senra y David Vázquez. Mientras tanto, en la ceremonia de salida, los últimos vehículos que están tomando ya esa ascensión al podium aquí en Viveiro, al lado de la puerta de Carlos V. Podéis verlo en la pantalla pequeñita. Mientras tanto, Tino y Jorge, los hermanos Iglesias, el equipo senior de Rivadumia, transitando ya por esa primera parte. Ahí tenemos también a otro de los protagonistas, a otro de los lucenses que quiere dar el do de pecho con el Lancer Evo 10, Antonio Fernández Valcárcel y Alberto González, consumiendo también esos primeros kilómetros, primeros metros del segundo tramo cronometrado. Línea de salida, estamos viendo ahora a José Antonio Groba y Dani González con el Suzuki Swift N5 R Plus. Arranca ya y tenemos en la línea de salida a otro de los lucenses de pro, a otro de los hombres queridos por esta casa, a Pedro Pío Reija y a Coral Barroso, preparados ya con el 306. Mientras tanto, nos vamos con Ventura, nos vamos con el tramo, nos vamos con la acción en directo, el Lancer Evo 10 del lucense Antonio Fernández Valcárcel y Alberto González, ese Lancer Evo 10 R4 con unas prestaciones impecables, transitando por el tramo cronometrado. Ahí tenemos al Suzuki consumiendo los primeros metros también de este segundo tramo del día, a José Antonio Groba, Daniel González, que consumen, como digo, esos tramos cronometrados que van sumando los primeros kilómetros del día en esta primera jornada de competición de esta quinta prueba puntuable para el Rally de Amariña, el Rally Mariña Lucense. Arranca Pedro Reija y Coral Barroso, toman ya la salida. Mientras tanto, tenemos ahí en el podium a más pilotos participantes. En este caso ya están ahí los pilotos pertenecientes a la novedosa Copa 1200, al Criterium Recalvi, que bueno, pues da su banderazo de salida en este Rally Mariña Lucense, primera prueba puntuable para el Criterium Recalvi, una copa de menos de 1.200 centímetros cúbicos con bajas prestaciones mecánicas para que todo el mundo pues, pueda competir prácticamente en igualdad de condiciones y poder disfrutar de una copa monomarca Galicia para coches pequeños. Ya están tomando la salida
en este podium situado en Viveiro, aquí al lado de la puerta de Carlos V. Mientras tanto, la línea de salida del tramo de Xove es para los líderes de la Top 10C. Hasta el momento 2 victorias de 2 carreras y están ahí preparándose para su lucha dentro de la primera jornada de competición. Tenemos al equipo de Orozo Motorsport, Manu Souto, Laila Porta, los tenemos preparados para arrancar en este segundo y último tramo del primer día de competición en Amariña, y seguro que van a rayar a gran altura, seguro que van a mostrar todas sus prestaciones. Mientras tanto, tenemos en escena ya a Pedro Reija y a Coronel Barroso con el 306, ahí los tenemos circulando por el tramo, afrontando este segundo tramo cronometrado del día de hoy, el lucense con el 306, esta primera parte de la que tenemos. Metiendo marchas y afrontando estas curvas con ganas, con emoción. Tenemos a Manu Souto y a Laila Porta que arrancan ya en ese tramo cronometrado, la segunda especial cronometrada del día de hoy. Mientras tanto siguen saliendo los pilotos del Criterium aquí en el podium situado en Viveiro. Tenemos a más equipos participantes de la Top 10C, Rubén López y Damián Outón. Otros lucenses de Sarria, en este caso, con el 208 R2, están preparados también para tomar la partida en el segundo tramo cronometrado, y nos vamos a los tiempos porque ya tenemos registros de los primeros clasificados. Mientras vemos a Manu y a Laila con fe, con ganas en ese Citroën C2 R2 Max. Tengo que deciros que el segundo tramo cronometrado ha sido para el equipo del World Rally Car, el equipo de Víctor Senra de Vázquez con el Citroën C3, marcando un tiempo de 6:49.0. El segundo mejor tiempo ha sido para Alberto Meira y Abelino Martínez, 7:063 a 17.6 en este tramo, con lo cual se empiezan a ver las primeras diferencias, se empiezan a ver los primeros registros, las primeras diferencias entre los vehículos, entre el World Rally Car y los vehículos Rally 2, y aquí pues ya se ha notado un poquito esa superioridad en cuanto a los primeros puestos de competición, puesto que en Rosa Víctor Senra tiene 17.6. .6, como digo, la diferencia de Víctor Senra y Alberto Meira en este segundo tramo cronometrado. El tercero ha vuelto a ser Luis Vilariño, que viene con ritmo, que viene de ganar en el Bierzo el pasado fin de semana, que viene con mejoras en ese Hyundai i20 R5, con Quique Velasco a la derecha, marcando 7:12.2 a 23.2 y a tan solo 5 segundos y 6 décimas de Alberto Meira y Abelino Martínez. Ese es el podium de momento de los tres primeros clasificados, que son Víctor Senra primero, Alberto Meira segundo y Luis Vilariño tercero en este tramo cronometrado. Y la clasificación general se entiende de la siguiente manera: después de Víctor Senra lidera el Rally de Amariña, está marcando la pauta en este primer día de competición, con David Vázquez a la derecha a bordo del Citroën C3 World Rally Car, sumando un tiempo total después de 2 tramos cronometrados de 11 minutos 52 segundos y 385 milésimas. Lideran la prueba con 2 mejores tiempos en 2 especiales cronometradas, siendo segundo Alberto Meira y Abelino Martínez. Segundos clasificados hasta el momento después de 2 tramos cronometrados, 19 segundos y 454 milésimas para el equipo vigués, que están separados por esos 19.4 de Víctor Senra y David Vázquez, situados en la segunda posición. La tercera, después de 2 tramos cronometrados, es para Luis Vilariño y Quique Velasco, a 38.6 del líder de Alberto Meira y a 19.2 de
el segundo clasificado de Alberto Meira, que forman ese trío de cabeza hasta el momento. Son los que están liderando, están ocupando las primeras posiciones de carrera. Ahí tenemos a más pilotos en la línea de salida y tenemos también a los últimos participantes de este Rally de Mariña, de este quinto Rally Mariña lucense, de esta tercera prueba puntual del gallego, y afrontando ahí la primera parte de este segundo tramo cronometrado, Saúl Pensado, una de las grandes revelaciones de los rallys pagados, aunque no con la suerte de vida, seguramente en el transcurrir del tramo, en este caso el dorsal del número 21 con su cedero entre dos, David Rivas y Diego Vázquez, que afrontan ya también los primeros metros de competición. La salida en ese podium aquí en Viveiro, aquí en Mariña, y la salida también del tramo cronometrado de más pilotos participantes en esta tercera prueba puntuable del gallego. Después de los tres primeros, Senra Meira a 19.4, Vilariño 38.6, el cuarto y primero de la categoría N5 es Jorge Pérez y Miriam Vera con el Suzuki, que están a 44.9 del líder, que lideran la clasificación de la Top 10B y lideran la clasificación de la Gara N5 de Pirelli, situados en esa cuarta posición momentáneamente después de dos tramos, siendo quintos segundos de la N5 José Lamela y José 46.2 de la cabeza y a 11.3 del equipo de Salceda de Caselas, que los tenemos ahí en un pañuelo a todos los participantes de la Gara N5. Como digo, cuarto Jorge Pérez y primero de la N5, quinto José Lamela, segundo de la N5 a 11.3, el tercero dentro de esa N5 son Tinin y Bárbara, que ya están distanciados a 18 segundos de Jorge Pérez y de Miriam, y entre ellos se cuela Alberto Nimo y Bryce Mirón, que están sumando kilómetros para adaptarse lo más posible a esa vuelta al campeonato gallego. Recordemos que no estuvieron en las dos primeras carreras del certamen, y aquí en Amariña retoman ese marchamo de rallies, esas ganas de competición en esta tercera prueba puntuable del gallego, en el Rally de Mariña, que estamos viendo en directo aquí en Rally Streaming, que estamos viendo en directo aquí en emitimos.com, nuestros canales de YouTube, gracias a la producción magistral de Diego y de Noé y a la realización en directo de nuestros cámaras, de Jonathan, de Paula San Martín, de Paula Andrés, también al trabajo impecable de Miriam Hortels y, como no, al trabajo también imprescindible de Fanny Moledo. Estamos aquí todos juntos en formando un espectacular equipo y transmitiéndose en directo el Rally de Mariña, esta tercera prueba puntuable. Mañana tendremos rally, mañana tendremos transmisión en directo de varios tramos cronometrados, haremos también algunas entrevistas, tendremos también la entrega de premios final en torno a las 9 de la noche. Si la climatología nos respeta, en este mismo sitio desde donde estamos, donde estáis viendo al dorsal número 76 salir con ese Citroën AX, el equipo de Marcos Ledo y de María Luisa Lago, que toman ya la salida desde Viveiro para afrontar los dos primeros tramos de hoy. Pues mañana, como os digo, si la climatología nos respeta, estaremos aquí dando esa ceremonia de entrega de premios también a las 9 de la noche, además de los tramos cronometrados. Nos vamos a la salida del tramo, vamos a ver si podemos ponerlo en la gran pantalla al líder de la AMF, a Marcos Rodríguez San Román, y a Unai, nuestro Unai Conde Drácula, los líderes de la AMF, cariñosamente conocido como el aristócrata de los rallies, Unai Conde,
con la mente puesta en la igualdad manifiesta de la participación en la Copa auspiciada por el distribuidor de neumáticos de competición de la marca italiana de Pirelli para Galicia AMF Motorsport, que además de distribuir los neumáticos pone en liza una de las copas más competidas y más divertidas del Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto, la Pirelli AMF, en la cual el primero de los pilotos está en la línea de salida del tramo de Cervo, es Marcos Rodríguez San Román, es el líder, Unai Conde, su copiloto, ahí lo tenemos en la ventanita pequeña. Mientras tanto estamos viendo en grande, ahora veíamos la salida del Citroën Sara, del dorsal número 78, con ese Citroën Sara, Dani Martínez y Aarón Rodríguez. Lo teníamos ahí en pantalla. Mientras tanto, viendo el paso de los pilotos, cómo circulan, cómo transitan por esta primera parte del recorrido en este segundo tramo cronometrado. Y Marcos Rodríguez San Román en la salida de Cervo, ahí lo tenemos con Driver, con nuestro sponsor también, el sponsor del campeonato gallego, Driver, el suministrador de neumáticos también de la marca italiana de Pirelli, patrocinador del Campeonato Gallego de Rally de Asfalto y de esta retransmisión deportiva que estamos llevando a cabo desde Viveiro, esta tercera prueba puntuable del Campeonato Gallego, y que vivimos en directo en nuestras redes sociales. Ya tenemos al segundo, al que está también empatado en el liderato con Marcos Rodríguez San Román, Juan Carlos Pampillón y Alex Sampaio con el Peugeot 106 GTI, preparados para tomar la salida. Ahí tenemos a Marquitos y a Unai, ahí tenemos a el C2 afrontando la primera parte del recorrido, donde está nuestra compañera Paula, afrontando nuestra compañera Paula San Martín, vamos a puntualizar, afrontando los primeros metros de competición después de tomar la salida en esa cámara que está con Miriam ahí en la salida del tramo cronometrado. Mientras tanto volvemos a la ceremonia también muy fugazmente para ver que siguen los vehículos partiendo desde aquí, desde Viveiro, para afrontar esta primera jornada de competición. Y ahí tenemos a Álvaro Pérez Abejón, al de Noya, preparado para salir. Ahí tenemos a San Román y al Conde Drácula, que transitan por el tramo, afrontando con ganas, afrontando de la mejor manera posible esta primera parte del recorrido del tramo de Xove. Ahí lo tenemos con el Citroën Renault Max, mientras tanto Pampillón y Sampaio también rodando ya por la segunda especial cronometrada del día, afrontando esta parte final. Ahí tenemos despidiéndose en esa parte ya frondosa del tramo de Xove. Mientras tanto, en la salida parten ya el equipo de Noya, Álvaro Pérez Abejón y Mónica Álvarez para afrontar los primeros metros, y afrontan ya también, valga la redundancia, esta ceremonia de salida del dorsal número 80, compitiendo bajo los colores de la escudería miñolucense, Jesús Núñez y Miguel Villanueva con el Peugeot 106 XI. Mientras tanto, la imagen, nos vamos con Pampi, nos vamos con Alex Sampaio, nos vamos con los colíderes de la MF que están ahí rodando en el segundo tramo cronometrado. Ahí los tenemos afrontando esta primera parte. Viene Álvaro Pérez Abejón y Mónica Álvarez con muchas ganas, tocando con el cubre cárter abajo. Nos vamos a esa última parte donde se iban ya, se desvanecían Pampi y Alex Sampaio. La ceremonia de salida con el alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro, con la bandera de España, esperando a que lleguen más. Arranca ya el siguiente de los participantes de salida del tramo de Xove. Ahí lo tenemos, más participantes en la línea de salida afrontando ya esta primera parte. Mientras tanto, ya en Prevenga, Paula con el tramo cronometrado. Nos vamos con esa parte espectacular. El equipo de Noya, Álvaro Pérez Abejón y Mónica Álvarez con el Peugeot 106 GTI, otro de los grandes animadores, otro de los grandes protagonistas
de la Pirelli AMF. Cómo llegan el resto de participantes afrontando duramente el tramo cronometrado, afrontando con muchísimas ganas esta primera parte de competición con el Peugeot 206 XS David Amenedo y Antía García afrontando ese cruce de izquierdas donde está nuestra compañera Paula San Martín con esa imagen fantástica. Mientras tanto tenemos la imagen de la salida con más pilotos participantes, otro de los de casa. En este caso tenemos al Peugeot 206 GTI de Rafael Sánchez y de Vanessa Monterroso en la salida. Mientras tanto nos vamos ya a esa parte espectacular donde está nuestra compañera Paula Andrés con la cámara pertrechada y enfocando esta gran parte del recorrido donde se ve un buen trozo de competición. Ahí tenemos a más participantes, ya tenemos en el izquierda San Paula, mientras se desvanece el siguiente de los vehículos que teníamos en escena, los pilotos de la Copa Pirelli AMF que están transitando por esta especial cronometrada y consumiendo los kilómetros de la competición. Quiero hacer un pequeño repaso también a las diferentes clasificaciones dentro de las copas del campeonato gallego de rallies de asfalto, y es que en la Copa R5 Recalvi lidera Alberto Meira, seguido de Luis Vilariño a 19.2, Alberto Nimos tercero a 39.1 y Javier Ramos y Alex More son cuartos a 45 segundos y una décima, eso dentro del campeonato R5 Recalvi. Los primeros tramos de competición. Nos vamos a la Pirelli Driver Autea Top 10B, que es lo mismo que la Gara N5, donde lidera Jorge Pérez y Miriam Vera con un tiempo total de 12.37.3 después de 2 tramos cronometrados. El segundo es José Lamela y José Ángel Fente a 11.3. El tercero es Tirigui Bárbara a 17.3 de Jorge Pérez y a 5.9 de la segunda posición. Cuarto es Marquitos Maceiras a 33.6 del líder Jorge Pérez y a 16.3 de la tercera posición. Quinto, Alexis y Cristian a 36 segundos de la cabeza en 2 tramos cronometrados, pero tan solo a 2 segundos de su compañero, entre comillas, de Marcos Maceiras, que está situada en la cuarta posición. Sexto, dentro de la Top 10B es Antonio Fernández Valcárcel con su Mitsubishi Lancer Evo 10 R4 y Alberto González de copiloto a 36.3 de la cabeza. Séptimo son Tino y Jorge, el equipo senior de Rivadumia, que baja un puesto, 1 minuto y 6 segundos de diferencia con el líder, con Jorge Pérez, y 29.7 con Ventura, con lo cual ya va marcando un poquito de distancia el piloto de Lugo sobre su predecesor. Octavo es el Suzuki de José Antonio González a 1 minuto 13.7 de la cabeza, y el noveno dentro de la Top 10B es Pedro Reje y Coral Barroso a 2.19.8 del líder Jorge Pérez Oliveira. Buscamos los tiempos de la Top 10C en este caso, después de marcar el scratch en el segundo tramo cronometrado, después de hacer el mejor tiempo, Manu Souto y Lai Laporta con 7.43.1 se sitúan líderes, mantienen ese liderato, 28 segundos de diferencia sobre David Rivas y Diego Vázquez, 28 segundos en 2 tramos cronometrados. Es la diferencia que el equipo de Oroso Motorsport marca con el equipo de RVS Motorsport. David Rivas y Diego Vázquez siendo terceros el equipo de Sarria, Rubén López y Rubén Tourón a 28.6, a 611 milésimas de
de David Rivas y de Diego Vázquez. La top 10C que está muy igualada en la primera parte de esta competición. En el segundo y en el tercer puesto, el primero está marcando la pauta Manu Souto y Laila, marcando 13-13-7 después de 2 tramos cronometrados y imponiendo una diferencia de 28 segundos al super seguidor, al segundo clasificado hasta el momento, David Rivas, y Diego Vázquez. Tercero Rubén López también de Rubén Tourón, y cuarto es Javi Eiras y su copiloto Álvaro García con el Citroën C2 R2 Max, que marcan un cuarto registro en estos 2 tramos cronometrados a 36.7 de Manu y de Laila. Quinto es, después de 2 tramos cronometrados, el piloto del Citroën Saso, Juan Manuel Cajiao, e Iván Bergondo, ya a 1.42.9 del primer clasificado, de Manu Souto y de Laila Porta, que lideran la Copa Pirelli Driver Autia Top 10C. Dentro de la Gara N5 Pirelli, lo dijimos antes, Jorge Pérez y Miriam Vera lideran, Lamela segundo 11.3, Tinín y Bárbara son terceros a 17.3. Después están Marcos Maceiras, Alexis Vieite, Tino y el piloto de Suzuki José Antonio Groba. Más clasificaciones, la Pirelli MF todavía no tiene registros. Bueno, sí, ya tiene el primero de ellos, Marcos Rodríguez San Román, que marca un 7.37.0 en esta primera pasada en el tramo de Xove. En el tramo anterior, en el tramo de Cervo, el scratch ha sido para Álvaro Pérez y Mónica Álvarez. San Román ha hecho segunda 3.4, Pampillón ha hecho tercero 9.4, César Díaz, el hermano de Adrián, ha hecho quinto en el tramo 17.3. Después están David Amienedo, Rubén Vázquez, Rubén López e Iván Rivera. Vamos a ver en este tramo de Xove los registros, el scratch de momento para Marco Rodríguez San Román y nuestro Conde Drácula con 7.37.0, siendo segundo Álvaro Pérez y Mónica Álvarez, 7.44.4 a 7.4 del scratch. Arrebata por lo tanto la primera posición, sube un puesto Marcos y Unai, se sitúan en cabeza de momento, bajan un puesto el piloto de Noya, Álvaro Pérez Abejón, y Mónica Álvarez, que se sitúan en segunda posición a 3.9. Tercer mejor tiempo dentro de la AMF en este tramo que estamos contemplando, la primera pasada del tramo de Xove, 10 kilómetros, 470 metros. El tercer mejor tiempo hasta el momento de la AMF es para Pampillón y Alex Sampaio, a 9.5 de la cabeza, y de momento se sitúan en la tercera posición a 15.5 del líder de San Román y Unai Conde. Diego Menedo acaba de llegar a línea de meta, 8.17.2 a 40.1 del scratch de Marcos San Román. Se sitúa cuarto de momento en 2 tramos. Ya la diferencia de Diego Amenedo con Marcos Rodríguez San Román es de 1 minuto 3 segundos y 5 décimas. Más coches en la línea de salida, todos preparados, todos dispuestos para disfrutar de este segundo tramo cronometrado del día. Vamos con más clasificaciones, nos vamos con el volante FGA, todavía no tenemos tiempos del volante FGA, todavía no han llegado los pilotos del volante a este primer tramo, a este segundo tramo cronometrado del día de hoy. En el primero, el tramo de Cervo, el scratch ha sido para Álvaro Castrolaíño y Isidro Rey. Han marcado una diferencia de 5.2 sobre el líder, sobre Joaquín Pérez Rey, sobre el líder del certamen hasta el momento, siendo Diego Camuñas tercero en el tramo número 1, en el tramo de Cervo. Vamos a ver en este segundo tramo cronometrado, en el tramo de Xove, con ya casi 10 kilómetros y medio de longitud, qué registros marcan los pilotos del volante FGA.
ya se ha terminado. Como podéis escuchar, ya de fondo no tenemos esa música de la ceremonia de salida, ya se está preparando la gente para recoger los bártulos y afrontar la jornada de mañana en esta primera parte. Mientras tanto, los pilotos de cabeza ya han finalizado los 2 primeros tramos, están en ello los pilotos restantes del Volante FGA y demás pues copas en disputa dentro del campeonato gallego, y ya vemos que los equipos están utilizando las parrillas de faros ya, en algunos casos prendidas, en algunos casos encendidas ya, para poder tomar visión de la mejor manera posible de la especial cronometrada y intentar rascar el mejor tiempo posible dentro de la dificultad de que se viene la noche, se nos viene la noche encima y se nos está complicando la luz natural, con lo cual hay que utilizar ya los luces artificiales, las parrillas, los cuneteros de los vehículos participantes para que el tramo se pueda completar y se pueda visualizar de la mejor manera posible. Ahí tenemos la imagen de Paula Andrés con la cámara enfocando ya esta primera parte del recorrido. Volcamos a la parte de Paula San Martín y volvemos con la realización a la de Paula Andrés, dorsal número 36 de momento, circulando por esa parte del recorrido Diego Mayo y Miguel Guerra con el saxo VTS. Ahí los vemos perdiéndose en los primeros kilómetros de esta especial de Xove, en esta segunda especial cronometrada del día de hoy. Vamos a buscar los tiempos de Volante FGA. Todavía no ha llegado ninguno de los pilotos del Volante FGA, o por lo menos no tenemos registro de que así haya sido. Nos quedan todavía por saber los tiempos y los registros de una de las copas también que se disputan aquí, que se celebran aquí en este quinto Rally Mariña Lucense. Es la Copa Kilómetro Cero, la Copa Taller Kilómetro Cero, ya sabéis, Kilómetro Cero en Viveiro, vuestro taller de confianza, donde podréis reparar o mantener vuestros vehículos al día, y además con una bonita lista de vehículos también a la venta, de vehículos de ocasión que podéis disfrutar y con los que podéis daros un buen regalito, daros un buen homenaje. Pues ahí en Kilómetro Cero, en Viveiro, en el polígono de Landrove, pues tenéis esa selección de vehículos. Además tenéis la garantía y el buen trabajo y el buen hacer de los franes que están ahí al frente de ese Kilómetro Cero, y además auspician esta Copa Kilómetro Cero Taller, en la que en el tramo de Cervo el primer clasificado ha sido el dorsal número 23 Miguel García y su copiloto Marcos Martínez, siendo el segundo clasificado Borja Ramudo y Martín Basanta. Terceros hasta el momento Raúl Rodríguez y Félix Monteagudo en ese tramo de Cervo. Dentro del Kilómetro Cero Taller vamos al TC2, el tramo de Xove. Ha marcado 8.47.8 el piloto del Toyota Yaris GR Miguel García y su copiloto Marcos Martínez, con 8.47.8 en ese registro del tramo cronometrado número 2 dentro de la Copa Kilómetro Cero Taller. Vamos a ver los tiempos también, porque aquí se estrena la Copa, el Criterium Recalvi, para los pilotos con los vehículos no superiores a 1.200 centímetros cúbicos. De momento no ha consumido todavía los primeros metros del tramo cronometrado. El primero de ellos, el tramo de Cervo, con una longitud de 8 kilómetros y 500 metros. Imagen de la salida, vamos a poner esa imagen de la salida donde tenemos ya a más participantes en la línea. Nos vamos con la cámara de Paula San Martín, con ese Peugeot 106, ese dorsal número 46, ya transitando en la primera parte del segundo tramo cronometrado del día de hoy. Alberto López y Juan Maceda, el dorsal número 46, Samuel Fernández y Carlos Guitián, que circulaban con ese vehículo. En el tramo cronometrado, más pilotos. El siguiente de ellos en la línea de salida, ya lo tenemos ahí,
bueno, pues preparado para arrancar, para tomar esa salida dorsal número 42. Mix Rally Sport como concursante Borja Ramón de Martín Basanta. Nos vamos al tramo cronometrado donde está Paola Andrés enfocando el transcurrir de sus vehículos. Ya vemos que con menos luz natural, ya vemos que se está cerrando el día, se está bajando el telón de este primer día de competición. Nosotros lo bajaremos también cuando la luz nos impida ofreceros la imagen más nítida posible, y a partir de ahí pues bueno, nos iremos a reponer fuerzas y sobre todo preparar la jornada de mañana, que bueno, pues promete, puesto que tendrá como parte inicial estas segundas pasadas, estos tramos que estáis viendo hoy aquí en pantalla, el tramo de Cervo y el tramo de Xove, y en la continuación vendrá Obicedo, el tramo de Fuciño do Porco, ese sitio donde todo el mundo que viene a Viveiro tiene que venir a disfrutar de ese tramo cronometrado, a disfrutar de ese tramo de Obicedo y sobre todo a disfrutar de esas vistas maravillosas, de ese enclave espectacular que es Fuciño do Porco, que recomendamos desde aquí, pues que todo el mundo que no lo conoce que se acerque a ese maravilloso enclave, ese paraje fantástico donde bueno, pues la naturaleza nos obsequia con unas maravillosas vistas y un paseo espectacular en Obicedo. Ahí tenemos ya partiendo al siguiente de los vehículos, como digo, dorsal número 42 con ese 205 Borja Ramón de Martín Basanta. Tenemos a Manuel Trevín ya en la línea de salida, mientras tanto muy pendientes también de Paola San Martín con el primero de los partes del tramo cronometrado, después de la imagen de Miriam Hortel, que está en la línea de salida con Manuel Trevín con su BMW Compact, el habitual de los slaloms, que también se prodiga en los rallies y que quiere hacernos disfrutar con la propulsión, con la tracción trasera de ese fantástico vehículo, de ese BMW Compact con el dorsal número 43, Manuel Trevín y Fabián Medín, que también bueno, pues están ahí en la línea de salida y ofrecen un bonito espectáculo a todos los espectadores que quieren disfrutar de este Rally Mariña Lucense. Todavía no tenemos tiempos del criterio en el tramo número 1, lo que sí tenemos es al Ford Sierra Cosworth de Benigno Martínez y Dani Pérez ya preparado en la línea de salida para afrontar esa primera parte de competición. Vamos a ver qué es lo que nos cuentan por aquí dentro del chat interno, que todo está saliendo a la perfección, que todo está yendo de manera maravillosa. Y ahí tenemos a Kevin ofreciéndonos con ese sonido característico, con ese BMW Compact, en el habitual de los slaloms, otrora campeón gallego de slalom también en temporadas anteriores, y que ahora compagina el certamen más bajo del automovilismo deportivo con los rallies, y que bueno, pues a partir de ahí que todo sea disfrutar y que todo sea un bonito espectáculo el que nos ofrece el bueno de Manuel Trevín, que seguramente ya lo tenemos ahí en escena y lo tenemos en la cámara de Paula Andrés, y vamos a disfrutar de esa imagen en directo. Ahí tenemos a Manuel Trevín con ese Compact transitando por el tramo cronometrado, alejándose allí ya en la parte del recorrido del tramo de Xove. Segundo tramo de la jornada, segundo tramo de este primer día de competición
de la tercera prueba puntuable para el Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto, quinto Rally Mariña Lucense, organizado por Mix Rally Sports, escudería organizadora con la colaboración del resto, buena parte de escuderías de Galicia, dentro de este Campeonato Gallego de 2023 que estamos viendo en directo en Rally Streaming, que estamos contándose en directo todo lo que está pasando en el certamen gallego. Lo hicimos en Coruña, lo hicimos en Noia, lo estamos haciendo y repitiendo otra vez aquí en la Mariña, suave para el Campeonato Gallego de Rallys que estamos viendo en directo aquí en la Mariña, que estamos contando en el canal de YouTube de Rally Streaming. Ahí tenemos el espectáculo de las carreras, la tercera prueba puntuable del gallego, el Rally de la Mariña, viviéndolo en directo. Ya vemos con los coches con las parrillas, dificultad de luz diurna. Y nosotros que lo estamos contando aquí en Rally Streaming, en el canal de YouTube, también en el canal de emitimos.com. Dentro de la primera jornada de competición, mañana tendremos más carreras, mañana tenemos más acción con el grueso de la prueba, con la gran parte del rally, con la repetición del tramo de Cervo y la repetición del tramo de Xove. Después vendrán dos pasadas al tramo de Vicedo. Y tendremos por la tarde el tramo de Muras y el tramo de Ourol, donde viviremos la parte final del rally de esta tercera prueba puntual. Pondremos en la que tendremos el colofón, en la que pondremos el broche final con la entrega de premios aquí en Viveiro en torno a las 9 de la noche. Estamos muy pendientes de todo lo que está pasando y estamos muy pendientes de los tiempos, muy pendientes de los registros. Nos vamos a ir al tramo número 2, el tramo de Xove, este tramo que estáis viendo, para ver si ya tenemos los registros del volante FGA, ya tenemos tiempos de los primeros clasificados. El scratch en este segundo tramo cronometrado corresponde a Álvaro Castro Laíño y Isidro Rey con el Citroën Saxo, 8-12-9 para el equipo del Citroën Saxo, que empieza marcando la pauta y que con este registro se upa el liderato, marcando un tiempo total después de dos tramos de 14 minutos 3 segundos y 189 milésimas que le llevan a dar este volante MGA. Ahí tenemos a Fabio y a Paula, ahí tenemos el equipo de Monterroso en imagen, lo veían esa cámara de Paula San Martín, lo veremos también ahora en esa cámara de Paula Andrés pasar por esta zona fantástica que hemos elegido para transmitiros este parte del recorrido, esta parte del segundo tramo cronometrado, el tramo de Xove, con 10 kilómetros y 470 metros. Ahí tenemos ya más vehículos en la línea de salida. Mientras tanto, Fabio y Paula, ahí los tenemos afrontando esta parte de competición, estos metros que dan continuidad a la segunda especial cronometrada. Ahí tenemos a Fabio y a Paula transitando por esta parte de competición y vemos que ya pues la luz diurna está bajando cada vez más. Vemos ya que los vehículos necesitan parrilla y cuneteros para poder afrontar esta segunda especial del día de hoy, y yo creo que bueno, pues es un buen momento para repasar
las clasificaciones de los distintos copas y la general y poner un punto y seguido hasta la jornada de mañana, dejar que nuestros equipos recojan los bártulos, como suele decir, y que puedan descansar y reponer fuerzas para mañana. Mientras tanto vamos a ir con lo que estamos viendo de momento, las imágenes de nuestras cámaras. Ya vemos cómo cuesta bastante ver a los coches cuando enfocan con la parrilla, porque la luz natural se echa a faltar en este caso. 21:54, yo creo que en torno a las 10 de la noche, a las 22 horas, será un buen momento para despedir esta conexión. Mientras tanto, quiero repasar las clasificaciones. El volante FGA en este tramo número 2, el tramo de Xove. En la primera pasada, el scratch ha sido para Álvaro Castrolaíño, 8.12.9. Segundo ha sido Joaquín Pérez Rey a 1.9. Tercero ha sido Diego Camuñas a 12.5. Cuarto ha sido Diego Mayo a 21.5. Quinto ha sido Dani Roca, sí, a 32.2. Sexto ha sido el piloto del Citroën Diego Pérez a 1 minuto y 2 segundos. Y Diego Coto ha sido el séptimo a 1.09 en este tramo de Xove. La clasificación se conforma de la siguiente manera: líder después de 2 tramos cronometrados Álvaro Castro e Isidro Rey. Segundo Joaquín Pérez Rey a 7 segundos. Tercero Diego Camuñas a 34.9. Cuarto Diego Mayo a 50 segundos. Quinto Diego Roca a 1 minuto 14 segundos. Sexto Diego Coto a 1.48.6. Y séptimo de momento en este volante FGA, Diego Pérez a 1.57.1 después de 2 tramos cronometrados. Nos vamos ya con la clasificación general después de 2 tramos cronometrados, una clasificación provisional barra definitiva, después de que los comisarios deportivos validen con las tiras y con los tiempos que los registros están conformados de manera correcta. El líder del rally, después de 2 scratch de 2 tramos cronometrados, 2 mejores tiempos para Víctor Senra y David Vázquez con Citroën C3, en este caso marcando la pauta de la primera jornada de competición con 11 minutos 52 segundos y 385 milésimas. Lideran el rally con 2 mejores tiempos. El segundo clasificado es el equipo vigués Alberto Meira y Avelino Martínez de Skoda Fabia Rally 2 a 19 segundos y 454 milésimas. El tercer clasificado es el equipo medio asturiano y medio gallego, el equipo formado por el piloto de Palas de Rey Luis Vilariño y el copiloto asturiano Quique Velasco, que después de 2 tramos cronometrados se sitúan en la tercera posición con 12.31.0 para ellos, o lo que es lo mismo, 38 segundos y 6 décimas con distancia de Víctor Senra y 19.2 de distancia con Alberto Meira y Avelino Martínez. Ese es el podio, los 3 primeros: Senra primero, Meira segundo a 19.4, Vilariño tercero a 38.6. Después vienen los N5, cuarto del rally. Primero de los N5 es Jorge Pérez y Miriam Vera a 44 segundos y 9 décimas del líder, pero marcando la pauta dentro de los N5. El segundo es José Lamela y José Ángel Fente con el Skoda Fabia N5 a 56.2 de la cabeza, o lo que es lo mismo, a 11.3 del liderato de la Copa, del líder hasta el momento de Jorge Pérez y de Miriam Vera. El sexto clasificado es Alberto Nimo y Brais Mirón con el Polo R5, con el Polo de superior categoría. Están a 58.6 de la cabeza, pero tienen tan solo al quinto clasificado a 2.3 y al cuarto clasificado a 13.6. Es muy factible que puedan tener la tercera, la cuarta posición muy a tiro, que bueno, pues seguramente con el poderío de ese Rally 2, pues seguramente puedan optar a posiciones mayores.
Seguimos con la clasificación, séptimo clasificado hasta el momento, Tinini Bárbara a 1 minuto 2 segundos y 259 milésimas de la cabeza, o lo que es lo mismo, a 3.6 de Nimo o a 5.9 de la Mela. Cuidadito, casi 6 segundos de la segunda posición. Hay carrera, mañana va a haber mucho lío, mucha batalla. Octavo es el 208R5 de Javier Ramos y Alex Moure, que está a 1.04 de la cabeza, 1 minuto 4 segundos y 6 décimas del líder Víctor Senra. En la octava posición, como digo, el equipo de la LIN. Novenos Marcos Maceiras y Sergio Iglesias a 1.18, 6 de la cabeza. Y en décimo cierra los 10 primeros Alexis Vieite Losada y Cristian Álvarez con el Nissan Micra N5 dorsal número 8 a 1.21 de la cabeza y a 2 segundos y 3 décimas de la novena posición. Repasando ya las clasificaciones dentro de la R5 Recalvi, Meira primero, Vilariño segunda, 19.2 y Nimo tercero a 39.1, cuarto Javier Ramos a 45.6. Dentro de la Top 10B, el líder es Jorge Pérez, segundo es La Mela 11.3, Tinín es tercero a 17.3, cuarto es Marcos Maceiras a 33.6, quinto Alexis Vieitez a 36 segundos. Después están Antonio Fernández Valcárcel, Tino Iglesias, José Antonio Groba y Pedro Reija. En la Top 10C, el líder es Manu Souto y Laila Porta, 13-13-7 para el equipo de Rosa Motorsport. El segundo clasificado es David Rivas y Diego Vázquez a 28 segundos. El tercer clasificado es Rubén López y Rubén Tourón a 28.6, a lo que es lo mismo, 611 milésimas de la segunda posición. El cuarto es Javier Asmariño, el quinto es el Citroën Saxo de Juan Manuel Cajeao y el sexto es Saúl Pensado. Después, la siguiente de las copas, la Gara N5, ya le dijimos antes, bueno, es lo mismo que la Top 10B, Jorge Pérez, José Lamela y Tinín Iglesias. En la Pirelli AMF, después de 2 tramos cronometrados, San Román y Unai lidera en la clasificación. Segundo es Álvaro Pérez Abijón y Mónica Álvarez a 3.9. Tercero es Pampillón y Alex Sampaio a 15.5. Cuarto es César Díaz. Quinto es David Amenedo. Sexto es Rubén Vázquez. Séptimo es Rubén López. Y octavo es Iván Rivera. El volante FGA está encabezado por Álvaro Castro Laíño después de 2 tramos cronometrados. Segundo es Joaquín Pérez de Rey a 7 segundos. Diego Camuñas es tercero a 34.9. Y después están Diego Mayo, Diego Roca, Diego Coto y Diego Pérez. Y en el PXP el líder es Álvaro Castro, seguido de Diego Camuñas a 34.9 y Diego Mayo a 50.0. Después están Diego Roca y Diego Pérez. No tenemos registros sí tenemos registros de la Copa Kilómetro Cero Taller, que está encabezada por el piloto del Toyota Yaris GR, Miguel García, y su copiloto Marcos Martínez. El segundo es Borja Ramudo y Ibrahim Santa a 5.5. El tercero es Benigno Martínez a 5.8. Después está Samuel Fernández a 30.3. No tenemos registro del Criterium Recalvi de momento y tampoco nos quedan más registros dentro de este tramo de Xove. Y como se nos está yendo la luz natural, como se nos está yendo ya esa imagen nítida para que pues se puedan ver los coches con la mayor claridad posible, nosotros vamos a despedir esta conexión emplazándoos a mañana sábado a la segunda jornada de competición, 9:05 de la mañana, el tramo de Ovicedo. Allí estaremos un poquito antes para trasladar la emoción de la segunda jornada de competición de este tramo matinal de Ovicedo, este tramo cercano a Fuciño do Porco, este tramo espectacular donde se celebró la presentación del rally en el puerto de Ovicedo, y que desde allí, desde ese enclave maravilloso, transmitiremos el primer tramo de la segunda jornada de competición. Me despido de todos vosotros, no sin antes felicitar
a nuestros compañeros por el trabajo realizado, a Miriam Hortel, que se ha estado en la salida con la cámara y la tenemos, gracias por tu trabajo excelente. También a Paula San Martín, que ha sido la cámara número 2 en este caso, enfocando esa zona de izquierdas con ese cruce, gracias por tu trabajo impecable. También a Paula de Andrés con el cámara número 3 en el tramo cronometrado, donde veíamos pues esa zona amplia, y como no a Jonathan, nuestro cámara, que ha estado situado en el entorno de Viveiro, en el entorno del podium donde se ha celebrado la ceremonia de salida que hemos transmitido en directo aquí en Radio Streaming. Como no nos podemos olvidar de Diego y de Noé, que están en la producción de manera remota y que están haciendo un trabajo de producción y realización impecable. Amigos, gracias por seguir los rallies en directo con nosotros, gracias a los sponsors que confiáis en nuestra retransmisión para que podamos llevarlo a cabo, y mañana contaremos lo que está pasando en esta segunda jornada, lo que va a pasar en esta segunda jornada de competición. Gracias por elegir Rally Streaming, gracias por elegir emitimos.com para disfrutar de los rallies del Campeonato Gallego. Mañana tenemos una cita con el segundo día de competición de la tercera prueba puntuable del Campeonato Gallego de Rallys de Asfalto, el Rally de Amariña, que vivirá su segunda jornada de competición. Con esta imagen espectacular de nuestra compañera Paula, despedimos la conexión viendo desaparecer este bonito BMW que a lo lejos empieza a consumir los kilómetros del segundo tramo cronometrado del día. Gracias por vuestra confianza, gracias por estar ahí, y mañana continuamos con más Rally de Amariña. Saludos y muy buenas tardes, noches. Twinkle, twinkle, little star, star. How I wonder where you are.
Estamos en la playa de Torimbia, en Asturias, empezando la plantación del bosque de la vida. Esta iniciativa es nuestra contribución a la reforestación del país y ha sido posible gracias a nuestros clientes y a Bosquia, nuestro colaborador.